Suscríbete a La Panterita. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, Vince, buen día. ¿Qué tal, Denis? ¿Qué tal? Buenos días para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Bien, señor, buenos días, saludos para todos. Marcó diferencia, Sí, definitivamente. Y importante diferencia en el carácter, en temperamento, en fuerza. Un equipo inferior a los demás, eso es real, pero eso no desacredita para nada la comisión de la gana cuando uno tiene. Como eso también apuró, porque Oliveira tuvo dos y una al palo, que le podía, en una serie un 2-1, por ejemplo, te cambiaba, porque ir allá con un 2-1, te hace un gol, después ya los penales. Olimpia cuando tuvo que bloquear, bloqueó, pero tiene un plus Olimpia, esa es la realidad. Hay momentos donde cuando Goyanense tenía el manejo de la pelota en ese segundo tiempo y parecía que era Goyanense que podía llegar a anotar, llegó la situación del gol de Olimpia. Pero perdón, Víctor, cuando los jugadores están inspirados, una manera, así un término del viejazo, todo colabora. Sí. Cuando Deli González se sintió que podía, hizo. Cuando Alex Silva se sintió que podía, hizo. Cuando Hugo Quintana se podía, hizo. Cuando Fernando Cardoso notó que algo pasaba, tomó distancia y el protagonismo lo tuvieron los otros. Entonces ahí es donde vos te das cuenta de que hay una sociedad interesante en campo. Porque, ¿verdad, Denis? Vos que jugaste mucho tiempo. Vos sabés, Cardoso estaba por debajo, Quintana estaba espléndido. Oliveira en la portería demostraba una seguridad admirable. Sí. Y estos 4 o 5 jugadores, y otra cosa más, la de Saúl Salcedo que va a buscar la pelota y que le pasa raspando. Esa jugada es parecida a la de Gómez en el tiro libre acá. Tiro libre acá era, para Gómez, se habla a la derecha y entra Gómez, pero Gómez ya estaba adelantado. En la que ya Gómez sorprende es que hacía Salcedo en la boca, en el área. Sí, como un delantero más. Sí. Sí. ¿Es la verdad? Sí. ¿Qué hacía? Sí, lo arbitró, ¿no? Sí, cortó y fue hacia el área para esperar Y el estamos pase hablando final. jugadas que se desarrollaron en el partido como un testimonio que después se desarrolla en juego colectivo, ¿verdad? Sí. Al final queda la sensación que quedó corto Olimpia, porque pudo haber liquidado la serie. Sí. Estuvo en un momento como para dar el último golpe, el Y hay 3-0. dos de esas claras, la de Recalde en el primer tiempo en el 0-0 y después la de Walter González, fueron dos. Y eso que saco la jugada de Ellis que quiere darle a Walter, que Ramón casi hace su autogol, que va en el palo, que podía darse igualmente. Perdón por la interrupción, para no olvidarme nomás, Gerardo, ¿se le puede llamar comisario a la segunda? Vamos a mezclar las cosas. ¿Qué pasó fuera del estadio? ¿Quién sabe? A la puta se pidió la respuesta, sí, hubo encuentro entre la barra de Olimpia Sur desaparece. Sí. Primero se escucharon detonaciones o balines de gomas entre Plateas y Norte, porque es allí donde comienza la gente a levantarse y a mirar la calle. Algo pasó entre Norte y Plateas y allí se moviliza la barra 79, salen todos, como que hay un encuentro afuera, algo pasó y se origina lo que después hay unos videos virales que anoche subieron los vecinos que grabaron desde sus casas el enfrentamiento con la policía. ¿Y dónde fue? Detrás de Sur. La segunda imagen. El norte no. Arrancó allí, entre Norte y Plateas. Allí ¿Los arrancó. disidentes dónde estaban? Estaban en Norte. Hacia norte. De Damián, que justo en ese momento bajaba a comprar unos panchos abajo, nuestro técnico nos decía que en principio que lo que él vio, que la barra 79 parecía como que quería entrar del lado del norte, algunos, y allí comenzó de lo que él entendió, lo que pudo haber pasado. Pero primero arrancó detrás de Norte, entre Norte y Plateas. Porque el partido está bien, tenemos que comentar en su desarrollo, ¿verdad? Pero lo que 30 minutos dejaron las gradas para solamente ir a pelear con la policía, después volvieron los de la barra. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola de Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuchupe Quitadol. Desde MC Inmobiliaria cumplimos tu sueño y hacemos crecer tu inversión ahora con nuevo lanzamiento en Pedro Juan Caballero. Puedes adquirir tu lote propio en la urbanización Terrazas del Amambay 2 y 3 con cuotas desde 254.000 guaraníes. Síguenos en redes como @IMSA Paraguay. MC Inmobiliaria, contigo desde 1994.
Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo, donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de Aquí Pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, J-Sedan, New Onix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pichugón te invita a visitar su stand en la Expo Mariano del 9 al 24 de julio con un ambiente renovado, entretenido y sobre todo con cosas ricas. Pichugón, a todos les gusta. Así como Oscar Ruiz dijo lo que dijo, sabía casi lo que estaba planteando el rival. En el caso de los laterales. Sí, que se proyectaban, que es un equipo que no ataca mucho, ordenado, y que cuando ataca se suelta con los laterales y extremos. Jefferson por izquierda, después entró Leonardo, que es bastante extremo, que es complicado también por izquierda. Un segundo, Jorge, ¿cómo te va, Jorge Méndez? Buen día. Arturo, muy buen día para vos y tu audiencia. Bueno, Jorge, contanos del Mariscal. En el mes de la mitad se da los mejores beneficios. Yo del Mariscal te invito al Shopping Day, contanos. Hoy al 3 de julio. Efectivamente. Un fin de semana de locura, solamente 3 días, Arturo, 1 al 3 de julio, un festival de precios bajos, un festival de diversión y sobre todo un toque solidario donde le pedimos a la gente que arrime sus donaciones para ayudar a sectores carenciados. Me parece que el festejo es completo cuando tiene este toque solidario, así que le dimos este enfoque al Shopping Day este año entre todos los asociados en la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay. Brillante el gesto, Jorge, y en acción comercial, en donde la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay, los clientes podrán acceder a beneficio único de hasta 60% de descuento en todos los productos, en los locales adheridos. Efectivamente, una cantidad enorme de locales adheridos. Importante también destacar que se sumaron incluso locales de entretenimiento, locales de gastronomía, para que el fin de semana sea realmente una experiencia completa. Y como está diciendo vos, Jorge, esta acción invita a la población a acercarse y donar abrigos, prendas de vestir en la medida que pueden, alimentos no perecederos a beneficio de las fundaciones de Kení, de Dine y San Rafael, está diciendo en esta ayuda solidaria. Efectivamente, son fundaciones de reconocida trayectoria y justamente a través de ellos queremos canalizar todo lo que podamos sumar en un fin de semana solidario de la gente de buena voluntad que venga a aportar los productos o abrigos que ya no usan o productos no perecederos, que estas fundaciones le van a dar una aplicación muy pero muy provechosa. Y Jorge, durante los días de campaña cada centro comercial adherido contará con un espacio exclusivo para recibir las donaciones, como lo está diciendo. Además, regalos directos por la compra del día de 1.500.000 y beneficios con banco, que son Altra, Regional, Continental, Familiar, Itaú. Efectivamente, esa es puntualmente la promoción del Shopping Mariscal, que justamente es uno de los integrantes de la Cámara que se está sumando en forma muy pero muy agresiva a este fin de semana de Shopping Day. ¿Qué más podés agregarnos, Jorge? De hoy al 3 de julio se llevará a cabo el Shopping Day, una acción comercial. La Cámara de Centros Comerciales del Paraguay, los clientes van a acceder a beneficios únicos de hasta 60% de descuento en locales adheridos. Efectivamente, puedo agregar que prometemos un fin de semana de locura y diversión, muchos beneficios con descuentos muy importantes y sobre todo destacar el gesto que en el mes de la amistad ayudar hace bien, así que le instamos a la ciudadanía a concurrir a los centros comerciales y que arrimen sus donaciones, que hay mucha gente que va a estar muy agradecida. Gracias, Jorge, muy amable por tu tiempo. Muy buen día, abrazo para ustedes y buen fin de semana. Gracias, Jorge Mellison, director Shopping Mariscal. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebella Casi, R. 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Bueno, el tema de la movida olímpica es de abajo, ¿eh? Sí, ayer hizo un partido en el cual mostró varias virtudes que me parece en fase de grupo de Copa no mostró, porque era un equipo más directo, creo yo. Ayer movió más la pelota. Le costó en fase de grupo, ayer estuvo... De abajo decía está Gastón Olveira, que es una gran seguridad en la portería de Olimpia. ¿Cómo te va, Gastón? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están por ahí? ¿Cómo andás, Gastón, vos? ¿Qué nos decís del partido de ayer? ¿En qué te preocupó el juego? Primero, felicidades por el rendimiento de todos ustedes. Vos muy buena gestión en la portería, de hecho, ya te conocemos, pero muy bien plantado. ¿Hubo alguna preocupación en un momento dado del partido o no? Que ustedes digan, bueno, cuidémonos aquí. Bueno, muchas gracias por las palabras, la verdad que muy contento por el partido, no solo por el hecho de ganar, que si bien es lo más importante, creo que el cómo se ganó, con la autoridad con la que se ganó, creo que da mucha satisfacción. Y bueno, un poco yendo a la pregunta, yo por lo menos no sentí nunca esa sensación a veces de que bueno, que el equipo rival también se te viene arriba, generando chances de gol o demás. Creo que no tuve esa sensación durante todo el partido, sino más sensación de tranquilidad y bueno, ver también, como decía, jugar al equipo de esta manera da mucho gusto. Que hubo una charla previa entre ustedes, se agruparon técnico. ¿En qué medida le da ese temperamento y esa fuerza a este tipo de partidos, Gastón? Sí, siempre tratamos de transmitir entre todos, obviamente encabezado por el técnico y después por los más grandes, siempre se trata de transmitir y de generar ese ambiente, también por lo que significa la Copa, por el sueño que tenemos todos, el objetivo que es muy importante y bueno, este tipo de partidos, como decía, con la jerarquía con la que se gana, dan mucha confianza para lo que viene. Efectivamente. Decía Oscar Ruiz, que lo debe conocer, un jugador paraguayo que está fuera en Brasil, decía, atacan muchos los laterales y eso presume centros o disparos al arco, Gastón. Sí, era un poco lo que habíamos analizado de ellos en los videos y demás, pero creo que hicimos un partido excelente defensivamente, con las bandas, tanto Tito como Checho neutralizaron totalmente ese tipo de posibilidades y por ahí las que tocaron, que pudieron tirar centro, Saúl y Luis fueron impresionantes en el área, entonces te puedo nombrar así de esa manera a cada uno, porque cada uno creo que hizo un partido muy bueno en ataque. Generamos muchas situaciones, tuvimos la chance de hacer 2, pero podía haber sido más también, así que nada, contento por el rendimiento del equipo. Contento por el rendimiento, por lo que pasó en campo, por la diferencia, por la sobriedad. Creo que coincidimos que el equipo jugó sobriamente. Gastón, ¿se cortó? Ya volvemos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Paraguay, Pirelli, el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli, el centro del neumático. En Farmacias Catedral, todos los viernes, abonando con tu tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria, tenés 30% de descuento. En todas las sucursales, hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas y Sargento Martínez. De teléfono 227-737-8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Gastón, se cortó, te decía que el equipo jugó sobriamente, en el buen sentido de la palabra, respaldados unos a otros. Eso es señal de un buen juego colectivo, Sí, concuerdo totalmente. Ahí atrás se veía y se sentía eso de ver al equipo
muy aguerrido, muy concentrado en cada pelota, disputando. Cuando había que pelear, se peleó, y cuando se tuvo la pelota creo que se hicieron cosas muy buenas también, que eso es muy bueno destacarlo, porque a último momento también habíamos tenido un par de cambios por temas de salud, y bueno, los compañeros también que tocaron entrar estuvieron a la altura como corresponde, y bueno, contento también porque eso habla muy bien del equipo, del trabajo de la semana, de la gana que tienen que jugar todos, que si no está uno, el compañero que entra lo hace de muy buena manera, así que la verdad contento por los que jugamos, pero por todo el equipo en general, porque hay un ambiente muy lindo y se disfruta mucho el día a día. Yo te lo voy a decir, Gastón, con mucho respeto, porque todos los clubes merecen el respeto. Están los clubes que no tienen convocatoria, están los clubes que tienen convocatoria. Vos venís de River, de Uruguay, que no tiene ese arrastre popular que tiene Nacional y Peñarol. Venís a Olimpia y te encontrás con un ambiente distinto, te lo digo con mucho respeto, con una multitud coreando tu nombre, felicitándote, alentando. ¿En qué transforma el jugador en la parte emocional? No, es un plus muy grande, jugar en nuestra cancha, con nuestra gente, sentir ese cariño, es un plus impresionante. Trato de disfrutarlo con tranquilidad, en lo personal obviamente, con responsabilidad, sé que eso es una consecuencia también de mi rendimiento, entonces enfocado en mantenerlo y en seguir mejorando día a día, porque la verdad sentir ese cariño de la gente es muy lindo. Muy lindo, con esa pasión. ¿Se siente grito en la tribuna hacia abajo o en la campo, Gastón, no? Sí, hay momentos en los que se siente más, y momentos en los que se siente menos. Uno también concentrado y enfocado en el partido, a veces no se pierde muchas de esas cosas, pero bueno, cuando por ahí a veces se para la pelota, se va afuera, o alguna falta, o el tema del VAR, muchas situaciones que a veces se enlestece bastante el juego, ahí da para prestar atención a otras cosas, y la verdad que como te digo, el cariño que me brindan en lo personal es impresionante. Gastón, con relación a Diego Chulín, el ataque, aunque se moviliza mucho el juego brasileño, hablamos de los laterales, el toque, la dinámica, que este equipo tiene dinámica. El goianiense, te dijeron de Chulín, mira su nueva esta característica, se mueve así, no solamente para Saúl y Zárate, sino para vos mismo, el que fuera de Cerro. Sí, o sea, tratamos de analizarlo como analizamos a todos los jugadores. Sabemos que es un rival muy duro, que juega muy bien, pero en lo personal, sin hacer referencia a nadie, obviamente él, por ser el centro delantero, uno trata de estudiarlo más para ver cuáles son las características y demás, pero así como a él, analicé a pila de jugadores también, el tema de remate mucho por afuera, los centros, pelotas quietas, pila de situaciones que uno en el análisis del partido trata de sacar toda esa información para estar lo más preparado posible. Lo último, Gastón, gran momento que está pasando y con muy buenos reflejos, muy buenos reflejos. Hay dos atajadas, una detrás de otra, en el arco sur del estadio. Sí, contento, como te decía, por el rendimiento personal. Uno trabaja, obviamente, para siempre hacer las cosas lo mejor posible. A veces salen mejor o a veces salen de otra manera, pero el trabajo que uno hace, confía en él, y bueno, gracias a Dios ayer fue una prueba de... ¿Se cortó? Se está cortando, ya volé. Ahí está hablando, perdón. Para el equipo, no, una prueba para el equipo, decías. Sí. Bueno, Gastón, no vamos a anticipar nada. ¿Me escuchás, Gastón? Es bueno para el equipo y bueno para Olimpia, que obviamente lo principal es la institución. Así es, y vos sabés que si pasa, sos muy consciente, puede enfrentar a Nacional de Uruguay. Sí, obviamente que uno ya también mediante la ilusión y demás se va proyectando y se va viendo también en otras instancias, pero bueno, creo que también hay que estar tranquilo, quedan todavía 90-95 minutos que van a ser muy duros, sí, obviamente con mucha confianza y con mucha fe de que si estamos con el nivel de juego que tuvimos ayer,
vamos a sacar un buen resultado, pero bueno, primero pensar en ese partido de vuelta que va a ser muy importante. Bueno, un saludo al aire, Gastón, congratulaciones, gracias. Bueno, un abrazo grande, saludos para todos. Gracias. Igual, Gastón Olveira, arquero de Olimpia. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Tupí, llenando tu hogar de felicidad. Te esperamos en el showroom más variado del país, sobre Avenida Boyén, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py o llamando al call center 021-569-9000. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Saludo para Hugo, para su tío Julio, fanáticos de la primera línea. Saludo Hugo, saludo a tu tío Julio. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. La jugada de Víctor para la Quintana fue magnífica. Para el gol, sí, de robo de balón. Y no solo eso, sino tiene conocimiento a la hora de tener la pelota en los pies. O sea, tiene con qué, sabe. Esa generación de juego que tiene. Sumaba que rompe filas porque era Gómez el que le cuidaba las espaldas y él genera fútbol. O sea, tiene eso Quintana, la lucidez que tiene Quintana. Debe seguir así, vamos a encontrar un gran volante en nuestro fútbol igualmente. Estamos comenzando a ver, es lo bueno. Quintana, sí, realmente. un gran partido que va. Gómez mismo, los dos. Alex Silva también viene Sí, recuperando. esta versión Está el volviendo a Alex ser Silva. importante en el equipo Alex Silva, realmente. Hay que reconocer porque cuando juega mal también, al menos yo le critico bastante, pero esta vez sí jugó muy bien y fue muy importante para el Olimpia. Recuerdo que cuando se dio la pausa y estaba la llegada del ex defensa, Hugo Fernández, que cuando eso no conocíamos el tema del reglamento, hablamos quién tenía que salir, era Ale Silva. Sí. Y ahora resulta que Ale Silva, por lo menos en mi caso, voy a hablar de mí, me tapó la boca porque yo era que a él le cambiaba en ese momento. Si había un cambio que iba a hacer era Hugo Fernández, pero ayer se ayer puso jugó un partido. Sí, la ayer. camiseta como debería ser. Porque estos partidos Es tenían que el jugarlo Ale así. Silva de Y siempre. mostró toda su Era categoría. el Silva de antes. Sí, la decía antes, volvió a Está esa volviendo a versión, ser. versión Tiene mucha coopera. categoría. Ahora, para él, que esto no sea un partido. Claro. Claro. Que lo extienda y que siga mejorando. Porque Alessio ya tiene su recorrido. Vos tenés la media cancha de ayer, jóvenes Gómez, joven Quintana, joven Fernández. Si vos haces ese medio campo, vas a encontrar el futuro de Olimpia con una protección casera. Todos son de la casa. Sí. Sí. Vos tenés Ale, que vino de afuera, se sabe, pero después tenés Gómez en el medio, no estuvo Richard, y tenés a Cardoso y Quintana. Eso te da una protección de Nicaniza muy buena para el jugador. Muy bueno. Joven. Joven de la casa. Y de la casa. Y de la Realmente, casa. de la casa. Después tener a Zárate de la casa. Sí. El O sea, propio Hugo Fernández, sí. que en algún El momento va a propio- reaparecer. Cuando te Claro. hablo del Y partido el de propio ayer. Sacedo, que también nació de la casa de Olimpia. También o sea, de es la también casa. de la casa. Saúl. Pero ya internacional. Claro, ya internacional. Zárate le deja en el banco a Alcaraz. Antolín. Sí, sí. O decir, ¿cómo? Y bueno, le dejó en el banco. Un chico joven que le deja en el banco a Antolín Alcaraz. Ahí no juega el nombre, ahí juega el criterio, el concepto de lo que se pretende y se quiere. Los brasileños son veloces. Antolín tiene dificultad en la marca cuando se le van, cuando le pican. Ya eso se ha demostrado por los años. Tiene un recorrido excelente Antolín, pero es consciente. Lo que tiene que cuidarse un poco es Zárate de no pegar tanto. Pega, Sí, En un momento de Sí, aceleración que a veces le... pega, Sí. pega. Pega. Eso tiene que cuidarse. Sí, O tal vez lo terminó con el brazalete de capitán. termina bueno. Que es otro que metió, no pegó, pero cuando tenía que meter, metió allí. Hay un par de intervenciones buenas, porque en estos partidos tenés que jugar así. Tiene mucha Y actitud. que para después, jugar. Jorginho dice en conferencia de sus jugadores, como que le faltó pasta copera a mi equipo. Palabras Porque no más, tiene palabras copa, menos. No tiene experiencia internacional. No, Le faltó eso a mi equipo. Viveza en algún momento dijo. Pero juega bien el equipo de Goianiense. Sí. Realmente. Yo esperaba menos de ese equipo, pero me sorprendió para bien, mira. Toca. Por eso tiene Sus mérito laterales, Olimpia. el lateral se va bastante. lateral Sí. derecho, Jaime. Jainer se va Al Los bastante. dos se van. Jainer. Al comienzo del Sí. segundo tiempo le atacó bastante al Olimpia. Empezó los 5 o 10 minutos Sí. que se le iba Y allí encima. llega el gol de Olimpia, Sí, que le da ahí. otra vez respiro. Y ese suele ser el momento crítico de Olimpia, cuando empieza el segundo tiempo. Ahí es donde tarda en acomodarse un poco. Ya Julio el otro día se había manifestado Les enfría el descanso, al parecer, ¿verdad? Había manifestado su preocupación, que empiezan generalmente dormidos.
atacó Goianiense, vino el gol de Olimpia y ahí se calmó un poco el partido nuevamente. Y Olimpia pasó a ser el dominador. Y Derli también otra vez fue muy influyente, Sí. solo peleando arriba, ganando todas con los centrales. Los defensores de Goianiense realmente está pasando un buen momento. No el es gol nada- y la asistencia. Porque la asistencia que hace se la sirve como para definir. Con un toque resolvió esa jugada, porque el pase deja fuera de circulación a 3 jugadores goianienses. Primero hace quiebra de cintura Sí. y después en medio de los centrales filtra el pase para que llegue muy bien Silva. Mantiene un muy buen nivel Derli González, realmente. Olimpia, 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 ruge en mi tierra corazón de un león. Olimpia, 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 grito que llena el corazón, corazón. Olimpia, Olimpia, y por más campeón. Por tu nombre, por tu sol. Quintana se mete, Quintana, jugó a la derecha, brillante, disparo al arco, el arquero da rebote, ahora sí. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es locura! ¡Esto es pasión en el defensor! González grita el primer grito de gol franqueado. Se pega el pecho de Derli. Olimpia llegando el primero. La definición de Derli. La jugada previa de Quintana. La jugada previa de Quintana. Y el disparo del rebote del arquero y el gol de Derli. Olimpia ganando por 1-0. Lo hizo Derli. Hacia el poste izquierdo del arquero Ronaldo. El grito es infernal. Olimpia gana por 1-0. Derli lo hizo. Monumental trabajo del motorcito allí en el medio campo que hizo todo el trabajo previo para ganar esa pelota. Nos referimos a Quintana. Este terminó ganando en base a Guapesa. Juego allí el movimiento, la pared de movimiento dentro del área. El ingreso de Derlis, el pase para Fernando Cardoso, derechazo tapa al arquero Ronaldo y de rebote. Atento, listo, puesto. Derlis González para patear fuerte arriba en la cabecera del arco norte para que se escuche este grito de la gente de Olimpia. Momento del gol. 36 minutos, primera etapa. Olimpia con Silva, metió pelotazo largo a la derecha, falta, sigue Gilberto Derli, qué jugada Derli, metió por bajo, viene el segundo disparo, ¡gol! Ale Silva define, la gran jugada de Derli González, y aparece Ale, al fondo para vencer a Ronaldo, y llega el segundo gol de Olimpia. Este es el grito. Incontenible. Olimpia gana el partido por 2-0. Consolida la victoria ante el Goianiense. El festejo, escuche. Olimpia gana 2-0. Si llega a pasar esta llave,
Lo espera Nacional de Uruguay o Unión de Santa Fe. Olimpia gana 2-0, Olimpia gana 2-0. ¡Ale! Lo hizo el segundo. Genialidad de parte de Derlis González para quebrar la cintura, observar el hueco en medio de los centrales del equipo de Goianiense y con velocidad ver que se metía allí Ale Silva, el pase en medio de los jugadores de Goianiense, que había arrancado mejor el segundo tiempo, pero en la primera importante de Olimpia, ante la salida de Ronaldo, con categoría maestría, define Ale Silva, sí, aquel que alguna vez se hizo la campaña de Ale de la gente. ¿En qué momento apareció Silva para el segundo de Olimpia? Momento del gol. A los 10 minutos, segunda etapa. González. Contanos un poco tus sensaciones de lo que ha sido el juego de hoy, la victoria jugando aquí en el Defensores del Chaco. No, la verdad que muy contento por el triunfo. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero teníamos la obligación de ganar en casa para luego ir más tranquilo y buscar de otra manera el partido de la revancha. A nivel personal, ¿cuáles son tus evaluaciones con relación a tu rendimiento? Un gol, una asistencia, un gran partido de tu parte, ¿lo ves así? No, la verdad que estoy pasando por un buen momento, muy contento por eso. Esperemos seguir siempre así y tratando de mejorar en las cosas que nos faltan. Incluso Derlis en algún momento daba la sensación de que podían haber ampliado el marcador hoy. Sí, la verdad que sí, tuvimos como para sacar un resultado más, pero bueno, lo importante es que se ganó y se cumplió de local. Gracias, Derlis. Dale. Derlis. La figura. Esto a Olimpia le vienen todos los órdenes realizando jugador, pensando en lo que podría ser una próxima venta. Todo suma. Sí. Ayer en las afueras, aprovechando de lo que le puede favorecer a Olimpia, me crucé con uno de los encargados de seguridad y me decía 21.000 personas, y tiene que ver mucho el efecto económico. Por allí pasa, porque yo le dije, ¿cuál es el factor? Y si se jugaba la próxima semana cambiaba. Al no ser fin de mes le costó al hincha comprar la entrada. Porque le pregunté qué número de hinchas tenía más o menos hasta esa parte, faltaban los detalles finales, pero me dijo 21.000 personas. Y en Norte máximo entraron 1.500 personas. Ese reporte que tenía cuando se lo encargó de seguridad, ya la salida del estadio. O sea que eso es lo que golpeó para que no se tenga un estadio en un 100% lleno. Sí. Es así, como dice el niño. Sí. Aparte de todo esto entusiasma, Bragantino con quién juega, Goianiense con quién juega ahora. Vamos a buscar el fin de semana ante quién. Ante São Paulo. Está comprometido con el descenso. Sí, está hacia abajo en la tabla. No sabemos si va a jugar el domingo, juega. Y São Paulo que viene de golear ayer a Católica, con una particularidad. 3 expulsados. 3 expulsados, quedó con 8 São Paulo ayer. Justo va a jugar con Goianiense, le ganó a Católica, la Sudamericana, pero tuvo 3 expulsados. Estuvo allí nada más. Sí, y ojo, no quiero ir muy a futuro, pero Olimpia después juega ante Nacional de Uruguay o Unión. Y punto. el que está fuerte de ese lado del cuadro es São Paulo. El que me parece el candidato. Así Claro, está en el camino Olimpia. Porque después los otros equipos son... Está Die Strongers, está Ceará, Universidad Católica. Vos sí que si Olimpia pasa, juega con Nacional y se pasa a Nacional, juega con San Pablo. Yo voy ya muy a Nacional futuro, porque pero... ganó 2-0, como Nacional por el triunfo. Igual que se le ve a Olimpia por el 2-0, claro, ambos coincidieron en el resultado. Por ejemplo, en cuarto de final Olimpia Nacional, y si ahí pasa nuevamente Olimpia, São Paulo el candidato. Es un detalle no menor, recordar que de ese lado de la llave está São Paulo. Porque hay que ir haciendo hipótesis. Olimpia ayer sacó... Caleri, el argentino, fue la figura ayer, se mandó un par de goles importantes en São Paulo, para comenzar a mirar, porque ya está cerca, está en el camino y tenemos que mirar qué hace São Paulo también. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos en la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. La vida es ahora, ponete Prudence y dale. Jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos.
En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Ocibellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Santa Elena presenta temporada de Gran Vino y grandes premios. En esta temporada de frío, disfruta de un Gran Vino Santa Elena y ganate increíbles premios como motos, dinero en efectivo, cajas de vinos y un espectacular juego de jardín. Envía un SMS con las letras SH, el número de fabricación al 44405 y ya participás. Temporada de Gran Vino y grandes premios. Hoy en Shell cargas la mejor calidad naftas a 400 guaraníes menos por litro y aprovecha y llena el tanque con Shell Fórmula Super, regular y Shell V-Power Nafta. 400 guaraníes menos hoy por litro en todas las estaciones Shell adheridas. Shell, porque lo que cargas importa. ¿Cómo te va, Quique? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estamos? Saludos ahí a la integrante de la mesa y a la audiencia. Bueno, del partido, ayer, conclusión del partido, se habla después de este triunfo que motiva tanto. ¿Hay reunión o dicen no, nos encontramos en la villa o en la práctica? ¿Cómo es en Olimpia? No, ayer, post partido, nosotros fuimos a la villa para que los jugadores descansen. Y hoy se hizo todo el trabajo regenerativo y recién han vuelto los jugadores a su casa y se conversó ahí, realmente todo muy conforme con el resultado, con una sensación de que pudo haber sido un poco más, pero antes del partido, si uno de local saca la diferencia, realmente va bien, pero con cómo se dio el partido, parecía que podíamos haber sacado mayor diferencia. Quique Landaida en línea, el coordinador del Olimpia o director deportivo, cuando termina el partido van a la villa, ¿se habla, se comenta, se disfruta charlando, qué tal, o descanso y ya está? No, se habla un poquitito en la cena, todo comentario por partido, y también a la mañana ya sí un poquitito más ya analizando, ¿verdad? También con los videos, los profes enseguida lo analizan y ahí se charla. También tenemos un partido muy cerca contra Guaraní, que es un clásico, y ya están planificando ese partido y el siguiente de Copa, ¿verdad? Te vamos a preguntar a dos jugadores que no estuvieron, el caso de Richard Ortiz y de Paiva, ¿cómo se reintegran? Y ellos están a cargo de los médicos, así como ayer dio las explicaciones. Día a día van pasando reportes y una vez que estén a disposición, eso informan al cuerpo técnico. Y cuando se habla de este equipo copero y lo que viene, acá contra Olimpia me supongo que va a ser el alternativo, pero hay jugadores en Olimpia, caso de Zárate, por ejemplo, de la camada nueva del Olimpia, ya estaba Gómez de la camada nueva del Olimpia, contanos. Sí, ellos realmente han respondido, le han dado mucha fuerza al plantel, como yo digo, a comienzo de año todos decían que era un plantel muy corto y realmente con las apariciones de ellos y su rendimiento han hecho que tengamos ya un plantel mucho más importante y acordate que ayer Richard, que es un gran referente, no estuvo y el equipo igual tuvo un buen funcionamiento y Paiva, que venía siendo uno de los goleadores del equipo, tampoco no estuvo y el equipo siguió funcionando bien y eso realmente nos pone muy contentos y habla de que estamos conformando un plantel ya muy bueno. Quique Landaida, al lado de Cáceres, vos como director deportivo, ¿se hizo un estudio del rival de Goianiense? ¿Qué tiene, qué no tiene, dónde hay que aprovechar? Sí, eso se hace todos los partidos, no solo Goianiense, también en el plano local, y también se aprovechó mucho el conocimiento que tiene Brian para algunos detalles. Realmente todos en el club están de donde le toca, están aportando para que el equipo vaya subiendo en resultados. Bueno, independiente del partido de Guaraní del campeonato, el pleito está liquidado, Libertad es campeón, está el acumulativo. Quique, con relación al partido de ayer, en lo que se vio, en lo que se tiene y en la respuesta, ¿se hizo un partido convencido que se podía y con temperamento, carácter?
Sí, se confió mucho. Nosotros, a pesar de la baja, teníamos mucha confianza y realmente han respondido y llevamos una buena diferencia que hay que saber administrar allá. Esto todavía no está terminado. Jugamos ante un muy buen equipo y hay que destacar también que el único equipo brasileño que ha perdido en esta etapa entre Copa Libertadores y Sudamericana es el Goianense y nosotros logramos hacer eso. Quique, y con relación a tal lo que decís, terminó con el brazalete de capitán. Realmente Checho ha jugado un excelente partido, un partido muy copero, como se dice, muy friccionado, y realmente fue uno de los tantos puntos altos que tuvo el equipo en ese partido. ¿El reconocimiento al público Ale Silva? No, excelente. Ale realmente venía toda la semana, estaba viniendo para ir mejorando. Él también era consciente de que podía más, por suerte se le dio en un partido de mucha importancia. Yo creo que va a seguir por ese camino porque realmente está trabajando muy bien. Quique, con relación al viaje, ¿qué se tiene previsto para el partido de vuelta? Y generalmente nosotros, charter, seguro, siempre estamos llegando con 2 días de anticipación y creo que algo que no va a cambiar eso. ¿Quiere decir que el martes Olimpia estará en Brasil? Así es, esa es la idea. Esa es la idea. Y de aquí, bueno, ya estará, ya se podrá contar seguramente con Richard Ortiz Paiva. Y ojalá, eso estamos esperando, eso está en manos de los médicos, como te dije, ellos están haciendo un trabajo realmente en todo este semestre, por decirte, muy importante para nosotros, porque nosotros no hay que olvidarse que tuvimos el calendario más ajustado en toda Sudamérica, sin exagerar, y realmente el trabajo de todo el staff ha sido muy importante para estar en el lugar donde estamos. Muy bien, un saludo al aire, Quique, si no hablamos, feliz viaje. No, muchísimas gracias y gracias. Gracias, Enrique Landaida, director deportivo del Olimpia. ¿Cómo te va, comisario Luis Aquino? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Señor Arturo, ¿cómo le va, señor? Bien. A sus órdenes. Gracias, comisario. Lo que pasó, ¿hasta dónde podés describirnos lo que pasó ayer? Tema hinchada. ¿Hay policías heridos? Hubo 5 policías heridos sin gravedad, señor Arturo. 5 policías heridos. ¿Consecuencia cómo se produce, comisario Aquino? A consecuencia del enfrentamiento con la barra, la 79 era de Olimpia. ¿La que está en Gradería Sur? Gradería Sur, señor. ¿Cómo se da, comisario Aquino? Porque en un momento dado vimos que abandonaron la tribuna, lo de la barra, yo dije hinchas, efectivamente me está corrigiendo, hablemos de las barras, y ellos bajan y después vuelven. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó ahí? Le voy a explicar más o menos así en grandes rasgos para que tenga una idea del por qué, digamos, pasó eso, señor Arturo. Sí, cómo no, comisario. La barra de la ola que quiere nuevamente estar, digamos, en el barullo, ellos ingresaron en Gradería Norte. Hola. Sí, sabemos, incluso sin instrumentos, sin bombos ni nada, así fue. Sí, todo eso. Perfecto. Ingresaron toda la Gradería Norte y de repente, digamos, en un lado, cuando empieza el partido, va llegando un grupo de 200 personas, barra de la 79, la tradicional, que quería entrar también en Gradería Norte. Y ahí es donde yo doy la orden que no va a ingresar ese grupo, porque imagínense si ingresa adentro y se encuentra con la otra barra. Iba a ser una desgracia, habiendo familias, personas ajenas que no tenían nada que ver en el asunto, que estaban de por medio. Iba a ser una guerra campal y no sabemos qué desgracia puede haber sucedido ahí. Entonces yo doy la orden que ese grupo no va a ingresar ahí en Gradería Norte y que ellos tenían que irse en Gradería Sur, que es el lugar de ellos. ¿Quién lo mandó Perdón, comisario, que no lo llevan por decisión propia 200 personas, decía, 200 barras. 200 personas aproximadamente. ¿Y para qué iban o no había lugar en Sur? Había lugar, tenía que ellos sí o sí tienen que entrar en la Gradería Sur, si es el lugar designado para ellos. El grueso de la barra, ese de la 79, estaba en Sur. No tenían el porqué de venir ellos en Gradería Norte. Te seguimos escuchando y le dijeron, no, ¿y qué pasa ahí?
Y de hecho que ellos querían ingresar supuestamente, y entonces como para hinchar, apoyar al equipo, y a ellos le dije, no vamos, no voy a permitir, por razones de seguridad, no van a ingresar, le vamos a acompañar a Gradería Azul si quieren. Y no quisieron, ahí incidentaron y tuvimos que hacer uso de la fuerza y dispersar ese grupo. En ese lapso, en ese interín, digamos, se entera el grueso de la barra que está en sur, y ahí ellos quisieron salir como para venir hacia el norte. Y ahí es que el personal policial procede a contener al grueso de la barra 79 que estaba en Gradería Sur para que no salga y vaya hacia el norte. Y ahí digamos que fue el enfrentamiento. Y el grupo que también, este grupo de 200 que tuvo un enfrentamiento ahí con el pelotón de antimotín ahí en el norte. Pero iban a ir todos, comisario Aquino, al norte, los del sur, después sumándose a 200. No le entendí, señor. Primero dijiste que le dijiste a las 200 personas, lo de la barra ustedes no van a ingresar, y tenés toda la razón del mundo. Toda la razón del mundo. Incidencia no, y lo que incidente y lo que podría pasar. ¿Qué hacen ellos cuando no pueden? ¿Van y comunican al sector sur que no, y ahí viene más o no? Ahí es donde hay enfrentamiento. Ahí empiezan ahí en el enfrentamiento, hacemos uso de la fuerza nosotros para dispersar ese grupo, porque ellos empiezan ahí a incidentar a la policía, en Gradería Norte. Hacemos uso de la fuerza y ahí se entera, digamos, el grupo que está en sur. No sé cómo alguien le habrá avisado, ¿verdad? Porque empezamos a dispersar ese grupo y se esparcen por todos lados, ¿verdad? Y ahí vio que se enteró el grupo que está en sur, y ahí ellos empiezan a salir, a querer salir. ¿Salieron del estadio para reforzar, entre comillas, los 200 o no? Porque no estuvieron en la tribuna. ¿Dónde estuvieron? No, y después se le dispersó a ese grupo, y al otro grupo después de una pequeña guerra acampada, vamos a decir, se le contuvo nuevamente al grupo, al grueso de que estaba en sur, y entramos nuevamente, y justo también vino a meter Olimpia un gol en ese momento, digamos que eso calmó en los ánimos, ¿verdad? Y ahí volvieron a ingresar el grueso ahí en Gradería Sur. Y policía herido, ¿cómo se da? ¿Hubo disparos? ¿Hubo disparos? Balines de goma, lo que la policía puede utilizar, balines de goma, pero los otros es con cascotes. Y también después del procedimiento que hizo la policía para evitar más desmanes, digamos, con mi personal de eventos fuimos a Gradería Norte e invitamos a este grupo que vinieron, al grupo de la O, para que se retiren, y ellos colaboraron, salieron y le acompañamos hasta que salgan del perímetro del estadio, porque teníamos la información que después del partido este grupo, al salir el grueso de la barra de la 79, iban a venir otra vez para incidentar. ¿Y los heridos, los 5 policías, con qué fueron golpeados? Con cascote, señor Arturo. Cascote. ¿Y se sabe quiénes son? De todos lados. ¿Y se pudo individualizar a quiénes? ¿Hubo demorados? Por la situación ahí que en el enfrentamiento no fue posible, digamos, aprenderle a nadie. Pero se le individualizó, digamos, a la cabeza. Eso ya se informó a la fiscalía. Ya tiene conocimiento la fiscalía digamos, quiénes son los cabecillas, quiénes los que, digamos, estuvieron dando esa directiva, esa orden a su gente. ¿Y cuántos nombres fueron dados a la fiscalía? Y los dos nombres que son los que, uno que se fue al norte, ¿verdad? Que se fue, quisieron entrar. Y el otro ahí en Gradería Sur, que es el señor Filártiga, y el otro el señor Matías Caballero, que fue al norte, y señor Filártiga en sur. Filártiga y Caballero, ¿estos nombres tiene la fiscalía? Sí, señor. ¿Y cuál de los policías fue más dañado de los 5 que estás contando con los cascotes, que tenga más, un cuadro más delicado? Y uno de los, una femenina que tuvo, digamos, un corte en el rostro, ahí
cerca del ojo, y después está el otro que tuvo un corte en la cabeza, y después hay personal que tuvieron, digamos, en el muslo, eso, la femenina lo que digamos fue un poco más delicado, pero sin gravedad. Y bueno, pasó esto, pero habrán tenido que, fue un momento muy sensible, muy delicado, ¿no? Todo lo que pasó. Sí, señor Arturo. Yo lo único que puedo decir que ocurrió lo que ocurrió en este enfrentamiento, pero que gracias a que la policía no fue rebasada ahí en Gradería Sur, ya que pudo contener a esa gente, porque si salía de ese perímetro y iban al norte, tal vez iba a ser otra la historia. Ahora y así también si ingresaba ese grupo de 200 ahí en norte, iba a ser otra la historia también. ¿Y cómo hacen el partido contra Guaraní? ¿Estás previendo eso? Porque si hay una división, Estadio Defensores, sector sur para Olimpia, en la barra, sector sur está Guaraní. Pero si es una barra dividida, puede ir la de... ¿Cómo se llama la barra que fue al norte? La 79. ¿La 79 fue la norte? No. Ese es sur. 79 sur y la barra de la O. La barra de la O. ¿Y cómo hace la barra de la O en norte con la gente de Guaraní, por ejemplo? Si es que van ahí. Ellos, en la barra de la O, ellos manifestaron que solamente en partidos internacionales, esto es lo que van a venir. En partidos locales no van a estar, justamente así por esta situación que usted está mencionando, ¿verdad? Que en sur está Olimpia y siempre el equipo visitante o el otro equipo suele estar en norte. Entonces, esa es la postura de ellos, ¿verdad? ¿Y cuando terminó el partido, hasta dónde lo acompañan a la 79? La 79, como siempre hacemos, depende de dónde se tienen que ir, es acompañado por patrullera en posta, digamos, si va hacia Ñemby, le sacan la sed, así le lleva a la comisaría 18 o a la cuarta y va así entregando en posta a la comisaría jurisdiccional hasta llegar a su lugar de origen. Quiere decir que, comisario Aquino, vos sabías el tema de la barra dividida, por eso dijiste no van a entrar. Ya estaban advertidos ustedes que la de sur no iba a ir al norte. No, usted me ya dijo, estaban advertidos ustedes. Teníamos información que ellos querían venir, la del sur quería venir al norte para incidentar. Eso ustedes sabían, ya tenían conocimiento. Y estaban enfrente por donde iban a ingresar, ahí en frente a Gradería Norte, acceso. Llegaron ahí. Y ahí se encuentran con los policías. Con entrada, señor Arturo, no, sí. Es que con entrada a Gradería Norte. Pero ahí es donde está el frontón policial y le dije, ustedes no van a entrar. Ahí yo me planteé y le dije, nos van a ingresar para evitar desgracias. Le vamos a acompañar hasta Gradería Sur, donde ustedes tienen que estar. Y ellos se negaron. Por curiosidad, ¿esa entrada eran de gentileza o no? Porque Olimpia local. Entrada gentileza. Sí, porque Olimpia local. Gentileza. Olimpia local. Olimpia local. Por eso. Bueno, pero el incidente redondeando, comisario Aquino, con la barra, ¿dónde se produce, norte o sur? Empezó en norte y después pasó a sur, así mismo, empezó en norte, con un grupo de ahí, y después pasó a sur, donde fue, digamos, la más grande, digamos, el enfrentamiento. ¿Y esa señorita policía fue atendida en emergencias médicas, igual que el resto? No, hospital de trauma. Caballero. Hospital de trauma, ¿verdad? No, perdón, son policías. Bernardino Caballero. Personal policial. Bernardino Caballero. Sí, señor, se lo avenida Maricar López. Muchísimas gracias y ojo con lo que podrá venir, porque esto puede producirse nuevamente, comisario Aquino. Así es, señor, y justamente estamos ya coordinando con la Fiscalía para que tener el respaldo, así como quiero aclarar que la Fiscalía estuvo acompañando y la fiscal estuvo en el terreno y también vio la situación, vivió el momento crítico también. Entonces estamos ahora coordinando con la fiscal de turno a ver qué podemos hacer para tratar de evitar ya nuevamente esta clase de hechos. Y no diciendo que se produzca, pero ¿alguna preocupación con la barra luqueña que va a Encarnación mañana o no? Se está previendo, eso ya queda a cargo de la Dirección Central de Policía, que se va a encargar de ese operativo. Bueno, comisario Aquino, muchísimas gracias, comisario. Dale, señor Arturo. Gracias, muy atento. Luis Aquino, jefe de eventos deportivos. Saúl, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿qué tal? Buen día. Muy buen partido, partidazo el tuyo, Gracias Arturo, muchas gracias.
Saúl, ayer, ¿dónde te parece estuvo la diferencia ante Atlético Goianiense? Se aprovechó el parate y se ve un Olimpia diferente, porque tenían mucha intensidad, pero ahora le agregaron más juego, o sea, son más dominantes desde que se reanudó tanto en partidos del torneo local como sucedió ayer ante Goianiense. Sí, exactamente como dijiste vos, el punto clave fue la intensidad que tuvimos. A eso también le agregamos en varios pasajes del partido el juego, manejamos muy bien el balón, creamos varias situaciones. Creo yo que el resultado quedó corto ayer, pudimos haberlo liquidado definitivamente, pero muy contento por el equipo y por el gran partido que hizo. Te saluda Jorge Sosa, ¿cómo estás, Saúl? ¿Cuál fue tu sensación en esa jugada del primer tiempo? ¿Te quedaste con una gana que, no sé, me faltaba unos centímetros para llegar en esa guapeada tuya allí llegando en el segundo poste, Saúl? Creo que si calzaba un número más hacía el gol. Toqué la pelota apenas, pero no pude conectar bien. La verdad que una lástima porque arranqué la jugada desde allá, desde el fondo, me quedé de 9 y casi hago el gol. En esos casos... ¿Cómo? En esos casos tenés como una intuición, Saúl, decir, en esta me puede salir cada cuanto en un partido normalmente así, haces una acción de ir rompiendo líneas buscando la situación de cabezazo o con el pie. Sí, exactamente. Muchas veces yo cuando robo la pelota me mando al ataque si es que veo espacio, tengo ese alma de goleador, así que me fui y me mandé, estaba confiado de que me podía llegar el balón y casi fue gol. En esos casos, Julio te da la orden que podés ir, porque hay veces también que el propio entrenador dice, no, quédate más. En tu caso, te da la libertad que durante el partido puedas tener ese tipo de salidas buscando alguna situación de gol, o es Julio más decirte, no, mira, Saúl, quédate un poquitito más, y ya nació de tu parte ese tipo de situaciones. No, la verdad que Julio en ese sentido me da todas las libertades, porque también sé que tengo compañeros ahí que me van a cubrir. Obviamente cuando yo me mando, aparte ya está todo hablado, ya antes del partido ya hablamos con los volantes de que si me voy, que uno se quede, y ya en varios partidos ocurrió eso, así que ya en ese sentido no hay ningún problema. Saúl, y ese duelo allí en zona defensiva con Churín lo controlaron bien. En un momento Goianiense soltó a los laterales, los extremos, se hizo complicada la noche, pero terminaron sacando adelante el partido. Sí, Churín, delantero muy fuerte, muy grande, muy potente, pero creo yo que en zona defensiva estuvimos bastante bien, bastante sólidos. Los defensa, todo, en realidad todo el equipo, desde adelante, desde la presión de adelante, creo que nos facilitaban en muchos momentos muchas cosas. Pero la verdad que sí, estuvo bastante lindo el gol. Se emocionó Ale Silva en el festejo del segundo gol, incluso lágrimas en los ojos para el uruguayo. ¿Qué dijo allí entre ustedes? ¿Qué le dijeron después de ese segundo tanto? No, la verdad que muy contento por él, porque después del parate de fecha FIFA creo que Ale está siendo demasiado importante para nosotros, con goles, asistencias, y seguramente era un desahogo personal que él tenía, seguramente por los no tan buenos momentos que venía pasando, pero gracias a Dios ahora está demasiado bien y está ayudando de muy buena manera al equipo. O sea, él sentía que no era el Ale Silva de otros tiempos, por eso seguramente la emoción, y como decías, después del parate se lo ve diferente. ¿Ustedes también lo notan de esa manera? Sí, así mismo, obviamente él siempre fue un jugador demasiado importante para nosotros, pero ahora está pasando un muy lindo momento, está muy bien, no solo físicamente, sino en todos los sentidos, así que eso me pone muy contento porque a la vez ayuda al equipo. Bueno, Saúl, te vamos a preguntar, porque el caso de Luis Zárate, yo sé que tu compañero me dirá bueno, porque es así, ¿verdad? Así que pregunta le hace con relación a Luis Zárate, efectivamente, no sé, se tiene que deducir que hay cosas que te la va a guardar y otras que vas a decir. ¿Cómo lo ves vos a él haciendo pareja en el fondo? No, y la verdad que obviamente, como todos ven, están demasiado bien, está en un muy buen momento también, está muy sólido y eso se ve en la cancha. A pesar de su juventud,
creo yo que demuestra mucha madurez también. Ahora estamos haciendo una pareja bastante joven, una dupla bastante joven, y es algo que hace mucho no se veía en el Olimpia. ¿Y qué dice Antolín apoyando desde afuera? No, Antolín todo un señor, en todo momento apoyando, hablando siempre dentro del partido, en los entrenamientos, la verdad que todo un señor, siempre nos apoyó, juegue o no juegue, él siempre está ahí para nosotros, para darnos consejos. La verdad que total admiración hacia él. Hacia Antolín, ¿verdad? Sí. Y bueno, ¿y cómo ya es un maestro que enseña? Sí, varias veces dije, es prácticamente como un papá para nosotros, porque no solo nos da consejos de fútbol, sino también sobre la vida personal, sobre todo, cuando uno habla con él da gusto, porque siempre sacas algo de esas charlas, así que en ese sentido Antolín siempre tiene algo para enseñarnos. ¿Y con Diego Churín el saludo cómo fue? ¿O no te escuchaste con él? ¿El saludo? Sí, con Diego Churín jugó en Cerro Porteño. Vos no estabas jugando acá, ¿cortó? Él no estaba acá, ¿verdad? ¿No estaba Saúl acá con Diego Churín? Sí, llegaron a enfrentarse. ¿Qué tal, Arturo? Saludos para todos. ¿Cómo te va, Francisco? Pero no mucho, ¿verdad? No mucho. En esa primera parte de la carrera de Saúl, porque cuando conquistan el 2000, ¿cuándo llega Churín? 2015 fue Olimpia campeón. Ahí está Saúl, vamos a preguntarle a Saúl. Saúl, ¿vos te llegaste a meter al campeonato Olimpia Cerro con Churín? No, yo ya me había ido cuando él llegó. No llegué a jugar contra él. Primera vez que me lo enfrenté allí. Primera vez, por eso iba a decir. ¿Y qué tal? ¿Se movió? ¿Hablaba? ¿Charlaba? ¿Qué decía? ¿Nada? A nosotros no nos decía nada. Obviamente, en algunos momentos del partido sí, obviamente se calentaba, nosotros nos calentábamos y cruzábamos un poco de palabras, pero más que eso no. Obviamente hablaba él con sus compañeros, pero más que eso nada. Y bueno, Saúl, congratulaciones. Vos lo estás diciendo, históricamente una defensa joven en Olimpia, está diciendo Zárate, Saúl. Sí, como dije, hace bastante tiempo que no se veía eso, y creo que estamos demostrando que estamos en un muy buen nivel y que podemos asumir esta clase de compromiso. ¿Y el momento que vos querés? Muy contento por los dos. ¿Cómo? Que es el momento que vos querés futbolísticamente, de que volviste hasta este instante, seguro, bien, confiado, bien. Es decir, ahí están transmitiendo lo que vos podés dar internacionalmente al propio Zárate y la tranquilidad. Sí, así mismo, en lo personal yo me siento demasiado bien. Terminé el año pasado bastante bien, este año también lo arranqué bastante bien y quiero seguir por este camino. Quiero seguir por este camino porque obviamente me gustaría volver a ser transferido algún día. A volver a ser transferido. ¿Y la selección nacional, Saúl? Sí, también obviamente todo jugador paraguayo lucha por estar en su selección. Yo no soy la selección, voy a seguir trabajando para poder estar algún día. Sos joven pues, Saúl, y como comenzaste muy joven, entonces se te ve como un experimentado, que los años te dieron, pero sos joven, Saúl, vos. Sí, yo tengo 24 años, Arturo. Y por eso te digo, sos joven, con mucho futuro, pero como ya venís jugando, entonces parecería ser que más años de fútbol, pero no propiamente de la edad. De fútbol sí. Chao, Saúl, gracias por tu tiempo y felicitaciones. Gracias, Arturo, te voy a tomar un abrazo. Gracias, Saúl Salcedo. En Asismed habilitamos el servicio de consultorio clínico para cuadros respiratorios para niños mayores de 7 años y adultos. Acudí al Centro Médico La Costa Lynch, donde tendrás acceso a una atención diferenciada de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Llámanos al 217-1717. Seguinos en redes como @AsismedPY. En Pluscar encontrás soluciones para todos los tamaños y un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido al 0983-788-250. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, tu lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inigio. Frases de colección. Y hay que destacar también que el único equipo brasileño que ha perdido en esta etapa entre
Copa Libertadores y Sudamericana es el Goyanense y nosotros logramos hacer eso. Frases de colección. ¿Vos querés, Francisco, aportar con relación al partido en sí? Porque ya estamos hablando nosotros individualmente. Alveira, Saúl Salcedo, el tema de la policía. Hablamos con Quique Arandada, partido contra Guaraní, el viaje. Sí, viajan el martes en vuelo El martes en charter. vuelo charter. Y ante Guaraní seguro del suplente. partido sí, me parece que lo vimos mejorado Olimpia. Carácter, juego, le agregó juego. Gran momento de Alejandro Silva de vuelta. Derly González en un excelentísimo nivel. La solvencia de la defensa. Y después con lo que pasó afuera, también lo de Olveira, que en un momento, arquero de equipo grande, arquero cuando se lo llama a terminar respondiendo. Y después preocupado por lo que pasó afuera como todos. Pero ya dijo el comisario Aquino, están dos, Filártiga y Caballero. Sí, sí, Esto los la nombres ya fiscalía pasaron a lo la va a llamar fiscalía. y ya está a mano de la fiscalía. Uno que estaba del lado sur y otro que estaba con la barra del lado norte. Exactamente. Son los líderes. Lo que a mí me preocupa es de la fuerza que puede llegar a tener la barra la barra principal, que ayer en algún momento inclusive amenazó con suspender el partido, poner en riesgo el espectáculo. Esos fueron los términos, pero al final se logró calmar el tema y los incidentes ocurrieron afuera. Pero una situación delicada. Se notó eso. Una vez que ellos salen es porque Sí, estaban buscando. pero estaban buscando. no, lo podían haber hecho adentro. Claro, también. adentro, sí. Y suspender el partido. Decidieron hacerlo afuera. Y eso iba a terminar jugando en contra de Pero Olimpia no con es una multa, con toda cuestión la que va a situación del terminar. Ahí está. La fiscala Fátima, discúlpame, Fátima Capurro. ¿Cómo está, fiscala? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, ¿cómo están? Bien, aquí estamos en Fútbol a lo Grande Monumental. Fiscala, lo que pasó, ya hablamos con el comisario Aquino. ¿Cuáles son los pasos que está dando en la fiscalía en estos momentos, vos como fiscala, Fátima? Sí, ayer yo estuve presente en el momento del hecho porque estuve también haciendo control con mi gente en la entrada sur, la avenida sur. Entonces soy testigo, digamos, presencial de todo lo ocurrido lastimosamente. Gracias a Dios se evitó dentro de todo el enfrentamiento entre estas barras. Y bueno, ahora el Ministerio Público ya acá en base al informe por escrito del encargado el comisario Aquino, el encargado del jefe de departamento de la policía en estos temas, ya estamos sacando orden de detención y posteriormente vamos a estar imputando a los... ¿Y qué orden de detención para quién es, fiscala? De este hecho. ¿Para quién es la orden de detención? Ya vamos a estar dando, una vez que la policía haga su trabajo, ya está firmado. Entonces ahí se va a tener ya conocimiento. No digo que Michelle Aquino dio de un nombre, Filártiga y Caballero, dijo al aire. No te escucho bien. Dijo Discúlpame. que hay ¿Sí? dos nombres, yo no sé si van a hacer el consejo. ¿Cómo se la técnicamente cuando lo llama? Filártiga y Caballero. En principio a son los jefes. estas dos personas y esto no obsta que estemos ampliando ya con las afirmaciones que estamos pidiendo en los lugares aledaños, tanto en particular al 911. La policía también me tiene que estar facilitando toda la afirmación que ellos mismos, algunos de ellos portaban ese día. Entonces, en base a eso seguramente después vamos a estar ampliando. Se puede ampliar entonces esa lista de personas. Hablamos de estas dos... Por eso le digo, de Sí. acuerdo a lo que la investigación es muy incipiente, ¿verdad? De acuerdo a los resultados que yo vaya teniendo en la investigación, eso ya vamos a estar viendo más adelante. Claro, hablamos actualmente de los líderes, los nombres que le pasó al comisario Aquino y que tienen ahora la orden de detención, ¿verdad? Así mismo, ya está eso puesto a disposición, ya está con cargo de la comandancia de la Policía Nacional, así que ya estamos a las resultas de que la policía haga su trabajo en este caso y se proceda a la aprehensión de estas dos personas con orden de detención de parte del Ministerio Público. La carátula, doctora... Como le digo, yo estuve presente anoche, o sea que soy testigo presencial de lo que ocurrió. Tuvimos que nosotros guarecernos en un domicilio particular de gente, de muy buena gente que nos abrieron y nos acogieron en su casa. La policía se vio totalmente desfasada, vamos a decirles. Fue terrible, entre balines de goma, o sea, entre disparos que ya no puedes en este momento ni siquiera identificar si son balines de goma o son armas de fuego. Entonces, o sea que si son balas de plomo.
Tuvimos que correr con mis funcionarios y guarecernos. Esto es terrible. Como el Ministerio Público también entonces puede hacer más este tipo de control con la policía, siendo que las barras no respetan nada, no respetan a las instituciones, no respetan a la policía, no respetan al Ministerio Público. No podemos seguir en estas condiciones porque vamos a lamentar después estos hechos. Gracias a Dios no ocurrieron cosas más graves, ¿verdad? Pero eso no deja no deja de ser grave en el sentido de que sí se perpetró en ese momento estos hechos punibles por lo que yo estoy ordenando la detención, ¿verdad? Que son la perturbación de la paz pública en principio, y luego vamos a estar analizando, como le digo, si no hay otros hechos, porque tengo entendido que hubo policías que fueron acá, frente mismo a la fiscalía, estamos a media cuadra del Palacio, en la parte norte, hubo un enfrentamiento, hubo sangre, yo encontré por la camioneta, por el móvil del Ministerio Público que estaba acá enfrente, quiere decir que hubo gente que estuvo incluso lesionada, ¿verdad? Los vehículos de 2 fiscales que estacionaban acá enfrente también encontramos que se rompieron todos los vidrios. O sea, fue terrible. Esto fue una guerra campal que vinieron como 250 personas acá hacia norte, y los de sur volvieron a salir, le avasallaron a la policía y volvieron a salir. Hasta que por suerte ahí, mediante que se estuvo disparando y esas cosas, creo que se pudo evitar males peores, ¿verdad? Doctora, te tocó muy de cerca, viste apeligrada tu integridad. Todavía de todo lo que pasamos anoche. ¿Cómo fue ese? ¿Tuviste que correr con tu comitiva, decías? Así mismo, corrimos y en una esquina, a una cuadra más o menos, todavía no tengo los datos del vecino que nos abrió la puerta y nos metieron dentro de su casa. La policía en ese momento tampoco ni nos protegió, lastimosamente, ¿verdad? Tuvimos que correr por nuestra vida, como se dice normalmente, y esto no puede seguir así, sinceramente, ¿verdad? Es una vergüenza cómo no se manejan el tema de las barras en nuestro país. ¿Qué informes tenés, doctora, sobre el estado de la oficial herida? No tengo todavía ningún informe. Eso le estoy diciendo, que estoy yo detrás de todas esas cuestiones, también tratando de tener esos datos, ¿verdad? Bueno, por ahora sí ya estamos teniendo algunas filmaciones de la zona, los vecinos nos están facilitando en pendrive y ya estamos teniendo algunas filmaciones. ¿Tenés alguna experiencia parecida a esta, fiscal Fátima Capurro? No, sinceramente no. Sí, ya tengo varios hechos dentro de mi carrera, porque yo ya soy inamovible y ya tengo 3 periodos como fiscal, pero este tipo de hechos, sinceramente, siempre a nadie le deseo, no es bueno, no es sano. Estamos haciendo nuestro trabajo tratando de que puedan venir la familia, puedan venir, hay gente que viene con sus hijos, tendría que ser una fiesta, el club estaba ganando. Uno no trata de pensar y no entiende por qué se tienen que estar enfrentando y por qué tienen que prohibir la cierta barra que venga o cierta otra barra que esto no puede ser una dictadura dentro del fútbol. Es lo que yo analizo personalmente, ¿verdad? Experiencia como esta no tenés. ¿Cómo? Te haces muchas preguntas vos en base a lo que pasó ayer. Así mismo, nos hacemos preguntas, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta violencia así en el fútbol, verdad? No. Entonces vamos a tener que ser duros, y eso es lo que yo puedo hacer desde el Ministerio Público, desde lo que a mí me toca. Así va a ser, ¿verdad? ¿Te asustaste? Me asusté en un momento, ¿verdad? Pero dijiste... más que por mí misma, también temí que haya hechos muy graves que lamentar estando yo de turno, ¿verdad? Todo eso uno se pone a pensar en ese momento. No quería que pase, pero pasó con cascote, los balines que disparó la policía. Y hay gente lastimada del otro lado de las barras, fiscal. No tengo conocimiento, Rubín. Estoy, por eso te digo, en una etapa muy incipiente. Hoy todas las mañanas nos pasamos pidiendo los informes, y también a los vecinos, ¿verdad? Porque raramente ni en la prensa vi que se alzó tanto. En Twitter al menos estuve buscando, yo sí existían algunas filmaciones anoche, muy poco se alzó, pero sí, acá frente mismo a la fiscalía hubo una turba también. Eso sí, ya tenemos toda la filmación acá de la sede de convivencia,
Estamos en la parte norte, digamos la parte del norte del estadio. Y Bueno, que no se quieren investigando, vamos a comprometer. tratar de hacer lo mejor posible el trabajo. Está bien, fiscal Cerrando, Fátima Capurro. Los vecinos quienes firmaron tienen temor por alguna represalia después o no, por la filmación, digo. Y no sabría decirte eso, Rubín, ya. Pero tenemos que ayudarnos todos, la sociedad misma tiene que ayudarnos y para tratar de parar esto, porque no es que entre las barras nomás, esto puede afectar a terceros, a cualquiera que esté en la calle o a los que estuvimos cumpliendo nuestro trabajo. Es una Pero por eso situación te dije, bastante vos grave. sentiste en carne propia, por eso no se fuiste a protegerte en la casa de un vecino. Así mismo. No, Ahí en ese momento uno lo único que piensa también es en su propia vida, ¿verdad? Y bueno, uno por eso lo estás transmitiendo vos, lo que vos misma estás sintiendo. Esto es vos estás transmitiendo lo que vos sentiste. Susto, temor, pánico, de todo. Claro, en ese momento, como todo ser humano, tememos por nuestra vida, ¿verdad? Claro, se entiende. Por eso dije temor, pánico, de todo hay ahí. Bueno, fiscala, Fátima Capurro, muchísimas gracias por tu tiempo. A las órdenes. Gracias, muy amable. La fiscala Fátima Capurro. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Con CNT, los mejores premios. Una Chevrolet Tracker, 2 departamentos amoblados a estrenar. 500 millones, una Mitsubishi Montero y una Toyota Corolla Cross. Por solo 10.000 pedí CNT por Emoy. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí, Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @dinamo.paraguay. Ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vemay Flores. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? ¿Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India? Utilitarios desde $11.900 contado, financiación propia, hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar. Representa y distribuye Autologic S.A. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baño y griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Lar, el Tuy, Camino Luque, San Lorenzo, Ruta 2, Capital, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17 y medio, y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12 y medio. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promo válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Atención, Fernando de la Mora. Desde La Plata, Empeños, anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en Fernando de la Mora. Acceso Sur, estamos sobre Cuña Figueroa, casi Acceso Sur en Peña Seguro, en Peña, en La Plata Empeños, justo lo que necesitas. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrado, servicios básicos en puerta sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 437.000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. Llegó la Liquiban de Electroban, cocinas, equipos de sonidos, muebles y mucho más al mejor precio. Ingresa a electroban.com.py y recordá que con tus tarjetas de bancos aliados tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Escribinos al 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear.
Quintana, se mete Quintana, jugó a la derecha, brillante, disparo al arco, el arquero da el rebote, ahora sí. Esto es locura, esto es pasión en el defensor. González le grita el primer grito de gol franqueado. Se pega el pecho Derli. Olimpia llegando al primero. La definición de Derli. La jugada previa de Quintana. La jugada previa de Quintana. Y el disparo del rebote del arquero y el gol de Derli. Olimpia ganando por 1-0. Lo hizo Derli. Hacia el poste izquierdo del arquero Ronaldo. El grito es infernal. Olimpia gana por 1-0. Derli lo hizo. Monumental trabajo del motorcito allí en el medio campo, que hizo todo el trabajo previo para ganar esa pelota. Nos referimos a Quintana. Este terminó ganando en base a Guapesa, juego allí, el movimiento, la pared de movimiento dentro del área, el ingreso de Derlis, el pase para Fernando Cardoso, derechazo tapa al arquero Ronaldo y de rebote, atento, listo, puesto, Derlis González para patear fuerte arriba en la cabecera del arco norte, para que se escuche este grito de la gente de Olimpia. Momento del gol. 36 minutos, primera etapa. Olimpia estoy loco, porque son mi pasión. Te llevo en el corazón. Olimpia te amo. Yo te quiero, por ti me muero. Daría todo por vos, es que sos lo mejor. Vos sos mi razón, sos lo más grande que hay. Desde siempre. Gana Olimpia con Silva, metió pelotazo al lado a la derecha, falta, sigue Gilberto Derli, qué jugada Derli, metió por bajo, viene el segundo disparo, ¡gol! ¡Ale Silva define! ¡La gran jugada de Derli González! Y aparece Ale, al fondo para vencer a Ronaldo, y llega el segundo gol de Olimpia. Este es el grito. Incontenible. Olimpia gana el partido por 2-0. Consolida la victoria ante el goianiense. El festejo, escuche. Olimpia gana 2-0. Si llega a pasar esta llave, lo espera Nacional de Uruguay o Unión de Santa Fe. Olimpia gana 2-0. Ale lo hizo el segundo. Genialidad de parte de Derlis González para quebrar la cintura, observar el hueco en medio de los centrales del equipo de Goianiense y con velocidad ver que se metía allí Ale Silva, el pase en medio de los jugadores de Goianiense, que había arrancado mejor el segundo tiempo, pero en la primera importante de Olimpia, ante la salida de Ronaldo.
con categoría maestría, define Ale Silva. Sí, aquel que alguna vez se hizo la campaña de Ale de la gente. ¿En qué momento apareció Silva para el segundo Olimpia? Momento del gol. A los 10 minutos, segunda etapa. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. 11:30 a 13 Olimpia. Sí. Pero este programa es un programa partidario. Para mí no me extraña porque, bueno, pero parece partidario. Estamos frente a los dos. Estamos frente a los dos. Arma. Y te confieso que has hecho con mi vida lo que tú has querido. ¿Qué te digo cantar karaoke? Te di todo lo que pude de mí y aún no me quiere. Un poquito. Estamos frente a los dos. Estamos frente a los dos. Voy a poner esta mañana, fueron muy generosos contigo los oyentes de Urbana cuando pusimos. ¿Ah, en serio? Uno puso, una día le dijimos, dijo un tipo cero. Es cero. decir, no solo uno. Cero. Vamos Olimpia todavía. Dale fuerza. Miren lo que dice el arquitecto del agosto. Parece un programa partidario. Y te responde, parece. Girasoles. ¡A la puta! La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Sobellana así como la avenida Mariscal López también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Si sos un verdadero fanático del rally, hoy de 14 a 20 horas, tus cargas desde 100.000 guaraníes de Supra 95 aditivada te llenan de premios o ploteados completos para tu vehículo, vales de descuentos en combustibles, kits de accesorios y mucho más. Te esperamos en la Copetrol de Mariscal López y San Martín. Copetrol, ¡vamos! Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Baracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco y CRL. No pierdas el año y comenzá a estudiar ya. En la UXA están abiertas las inscripciones para que inicies tu carrera en las ramas de Ingeniería Empresarial, Psicología y Tecnicatura Superior en Construcción Naval. Seguinos en Instagram y Facebook UXA. El futuro está en tus manos. Estos son los más buscados de stock. 40% de descuento en shampoo o acondicionador Sedal, ceramidas, jengibre y resino de 340 ml a tan solo 13.500 guaraníes. Además, cerveza Múnich original, lata 269 ml, 5 por 10.000. Solo hoy en todos los locales de supermercados stock. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, 20 arreglos Goya sobre el plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas de $295 con bono de $3.000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información, ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. En Bristol festejamos nuestro aniversario a lo grande y regalamos increíbles ofertas en todos los productos. Aprovecha con la compra de cualquier producto, también recibís una cuota de regalo. Cumplimos 42 años y el agasajado sos vos. Escribinos al 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Geyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Cáceres, el técnico Hugo Quintana. Siempre está contento después de conseguir un resultado favorable, jugando en casa. Nuestro objetivo era eso, tratar de ganar. Un equipo siempre intenta hacer esa diferencia en los goles, ¿verdad? Pero creo que satisfecho por el trabajo, satisfecho por los 2 goles. Pudimos haber hecho más, pero el fútbol es así. Tuvimos la posibilidad de marcar 2 goles, lo hicimos y a nosotros tampoco nos marcaron, ¿verdad? Hugo, felicidades por esta gran victoria. Lo hablaron hoy con Marcos, con Fernando, se conocen desde las inferiores de Olimpia y es como que jugaron de memoria hoy en ese medio campo, Huguito. Buenas noches, la verdad que sí, muy importante para nosotros seguir creciendo con el equipo, haber ganado también es muy importante para el grupo, crear varias ocasiones de gol y bueno, es muy importante para nosotros jugar, ganar también de local, creamos muchas ocasiones y bueno, nos vamos a preparar ahora primero para el domingo y luego pensar en el próximo partido que tenemos que irnos a hacernos fuertes y buscar la clasificación. De los 7 partidos que jugó Olimpia entre Libertadores y Copa Sudamericana de local, no perdió ninguno, Julio. ¿Es importante hacerse fuerte de local? Sí, claro que sí. Siempre es importante hacerse fuerte, como había manifestado también a los muchachos. Nosotros tenemos que tratar de hacer nuestro trabajo en casa y eso significa que ciertamente vamos a tratar de siempre arriesgar un poco para poder conseguir el triunfo, ¿verdad? Y hoy hemos trabajado bien, hemos hecho un gran trabajo, quitamos el triunfo que normalmente se busca jugando en casa y bueno, después ya se planificará lo que va a ser el partido de vuelta. En este semestre se está viendo tu mejor versión. ¿Qué hiciste diferente a lo largo de tu carrera para que se vea esta versión de Hugo Quintana bien aplomado? Estoy en muy buen nivel, eso es la confianza de todos los compañeros, de los profes, por darnos la oportunidad de jugar, de seguir así, con ritmo. Yo creo que nos viene bastante bien. Y como siempre digo, estoy cuando me necesiten para ayudar al equipo, que es lo más importante de todo. Y bueno, voy a seguir trabajando para mantener este nivel y ayudar siempre al equipo, que es lo más importante. El 2-0, ¿qué te dice este resultado para lo que va a ser la vuelta después de lo vivido esta noche, las ocasiones erradas y esos primeros 5 minutos de vuelta de ese segundo tiempo, donde se sintió un poco presionado quizás, salió con una intensidad distinta al equipo rival, más que nada para la revancha, de cómo lo va a encarar? Bueno, yo creo que con el simple hecho de ganar, como dije recién, el equipo nuestro intentó por todos los lados siempre ampliar el marcador. Marcamos 2 goles, que no es fácil en esta altura ya del torneo. Ya los equipos son bastante fuertes, ya nada va a ser fácil. Nosotros hicimos 2 goles, pudimos haber marcado más goles, pero de ahora más lo más importante va a ser de vuelta a planificar bien. Como dijiste, los primeros 5 minutos del segundo tiempo, quizás el rival también por esa necesidad empujó un poco más, pero esta vez lo resolvimos bastante bien, ¿verdad? Entonces, de ahora más darle descanso, preparar en estos días para la revancha y marcar nuevamente que tenemos que tratar de ser sólidos como lo fuimos hoy, no dar mucha ventaja y no pensar en el resultado, ¿verdad? No en los goles, ¿verdad? Siempre hay que pensar, siempre que nosotros también podemos de vuelta fuera de casa marcar goles, entonces con esa consigna lo vamos a trabajar en estos días. Hugo, si tenés que hablar de una virtud de esta noche del plantel en sí, ¿cuál sería y por dónde pasó, digamos, esa preponderancia que tuvo Olimpia en la noche de hoy para lograr los dos goles? ¿Y qué deberían de ajustar quizás para lo que va a ser la revancha y poder cuidar esos 2 goles? Buenas noches, la verdad que por la paciencia del equipo, por cómo hablamos, partido de Copa, fuimos sólidos en defensa, que es muy importante, no nos marcaron goles. Después convertimos 2, tuvimos varias chances, que es muy importante también porque creamos ocasiones y bueno, hay que seguir intentando así, el equipo se le ve cada vez más aplomado y bueno, ser sólido en defensa y ir paso a paso, que en la Copa es eso. ¿Cuál es la importancia de los experimentados en esta campaña en Copa Libertadores y ahora en Copa Sudamericana, Julio? En su momento hablamos
de un Alejandro Silva que bajaba de rendimiento? Decías, no, para mí es muy importante Alejandro Silva. Los experimentados, ¿cuál es la importancia en este grupo? Yo creo que cualquier técnico siempre opta por esa experiencia, ¿verdad? Para jugar partidos decisivos, pero también nosotros este año especial, digo especial por el momento que venimos pasando, también optamos por la frescura, por la juventud, por la exigencia que tenemos y nos hemos complementado bastante bien en ese aspecto. Y la conferencia entre Julio César Cáceres, Hugo Quintana. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillán, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida, disfrute mucho más la vida. Azor y Fútbol Álamos, Borges Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 446 puntos en todo el país. O haz tu pedido al delivery 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Rubilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés. Aunque no estés en tu casa, los sistemas de alarmas, cámara y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubilock Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Ingresa a Slot del Sol Online, es hoy. Alan Benítez dado de baja en Cerro. No, perdón. Yo consulté anoche y le está mostrando al niño. Le hace la oferta a Cerro y Jorge dice no. Ah, sí. En ambos casos. A él y a Fariña. Este es nuestro acuerdo con ustedes. Si quieren, y no, ninguno lo va a aceptar. Ni Fariña, ni Alan Benítez. Tal cual. Acordate que Chiqui le dio el voto de confianza a Fariña. Sí. Y también al propio Alan. Alan jugó el partido contra Palmeiras, si no lo hubiera jugado. Sí, venía a ser titular. Chiqui se pensó que se quedaba. Sí. No sé si Fariña, pero sí que se quedaba Alan. Sí, es más, en conferencia de prensa dijo, yo solicité para que se negocie su continuidad. Había dicho en conferencia de prensa hace un mes. Menos un mes. Un mes. Ocurre que Ideni Caniza no me dio bola. Cuando vos sos técnico y recomendás, tu juego tiene que salir bien, en el buen sentido de la palabra. Una vez dijo Zapac, nosotros somos los que incorporamos, así dijo, ¿verdad? Sí. Y vos decís Mateus, que en septiembre puede volver. ¿Cuáles fueron las consecuencias de Mateus? Pagó por un porcentaje, jugó poco por el tema del dopaje. Sí. No lo estoy criticando al Chiqui, el vos no podés decir, quiero. Moreno Martín no sabemos hasta dónde llegó el tema de Cerro o el Ponzo que lo paga. 2 equipos argentinos están interesados. ¿En quién? Moreno Martín. Se va a ir. Yo creo que es lo más oportuno. Sí, lo más oportuno que se vaya. Más ya sin copa y todo. Sí, está bien. Vos decís Pili de Mota. Esa es la respuesta. Ahora está mejorando. Empezó a rendir a poquito. Pero cuando vino Moreno Martín, Pili de Mota se desmayaron de emociones. Sí. Decía Pili de Mota, yo en noviembre, a mí me llamó Arce. Aseguran continuidad de Carrascal. Sí. Y Carrascal no, hoy, Este Carrascal no. Esta versión no. No, pero cuando vino recién. No, pero tenés que hablar de fútbol, el presente, no es pasado ni futuro. No, vamos a hablar del presente del Cerro hoy. En el caso de Robert, Viri, yo les, por lo menos en mi caso, le hago pasar la prueba. Está estos últimos partidos comenzando a mejorar. Pero cuando vos apostás a Pirida Mota, a Moreno Martins, Federico Carrizo un problema familiar y a la casa Cerro. Entonces en Cerro no es contra Chiqui el tema. Este tema de incertidumbre nomás lo que te da. ¿Qué hacemos? Dirán en Cerro. Porque me supongo que la dirigencia habrá hecho el esfuerzo aún con el pase en la mano. Hay un salario que tiene que pagar. Claro. Moreno Martín venía de goleador de Bolivia, eliminatoria, Cruzeiro, a un pase en mano. Acaba de decir el niño que tiene oferta de afuera. Sí. Y viene acá con todos los honores, Moreno Martín, y perdió crédito, quieras o no. Mateo discutíamos si era para titular o no en esta mesa.
El tema del dopaje lo sacó de circulación. Y así, Riveros, Cerro, va bien por arriba, pero abajo tiene problemas. Sí, es bastante Muchos. limitado. Bastante, y seguimos. Juego aéreo es bueno, seguro, pero por abajo entonces no. vos decís segundo semestre, ¿qué va a hacer Cerro para pelear el campeonato? Porque Cerro va a pelear con Olimpia la Copa Libertadores de América. Así de simple. Libertad se puede cruzar de brazo si tiene ya ganado el derecho a Copa. No me claro que era su Copa número 23, ¿por qué no? Una manera de decir se cruzará de brazo. No se va a dramatizar. Ya si no es tiene la campeón. presión. No se va a dramatizar, no. Ahora, el Cerro va a vivir un drama. Sí, sí. Porque si vos comparás el Olimpia que le ganó a Goianiense y el Cerro que le destinó con San Pablo, entendiendo que potencia, Palmeiras es una potencia, nos vamos a poner a comparar igual porque vamos a hacer un disparate si decimos que Goianiense es tan fuerte como Palmeiras, vamos a hacer un disparate. Pero de todas maneras, Olimpia logra en este momento una etapa interesantísima. Sacando los resultados, la actitud y el fútbol de uno y otro. Y eso es lo que fuera digo. del resultado. La forma. La forma. Y que Olimpia tiene a favor la casa. Jugadores de la casa, nombramos, mediocampo nombramos 3 de 4. Quintana, Cardoso y Gómez. Sí. Silva no es. En el fondo tenemos los dos centrales, para mencionar. Zárate Salcedo. Arriba tenés cuando vuelve a Paiva, tenés Walter González. Mateo Gamarra de repente se suma. ¿Quién es Mateo Gamarra? Lateral izquierdo. Sí, lateral izquierdo, perdón, pero yo me fui para arriba. Y vos decís Cerro, y llama la atención lo de Alan Benítez. Jugó contra Palmeiras. Quiere decir que Arce creía que seguía. Sí. ¿Por qué lo va a poner? Y sí, porque creía que seguía. Porque si él ya sabía que no iba a seguir, ¿para qué lo pone a un jugador que ya no iba a estar comprometido? Yo pregunto, no entrando en la discordia. ¿Cómo queda la relación dirigencia-Arce? Si yo le pongo a Alan y después se va. Pues Alan hizo Chiqui, Cerro mi vida, te quiero mucho, te amo, hizo una campaña de socio. Y el que no llegó a un acuerdo, porque Cerro le dio un papel. Cerro le dijo a Alan, estudia la oferta. Y Alan creo que se va al fútbol de la ML. A Estados Unidos, sí. A Estados Unidos. Porque Cerro no va a poder pugnar contra ese dinero. Y le van a decir en Cerro Porteño a Chiqui, y no es que vos hablaste con él. Me imagino. ¿Y a quién le falló la Benítez? ¿A Chiqui, vio? No, acá es muy profundo el tema. No es así nomás. Si vos jugaste contra Palmeiras, te puse de titular en un esquema armado, bajo el sentido conservador, bajo el fútbol conservador, que te va cuando te tenés que ir, es porque una manera de decir, apostaste, nos sorprendió que arranque. Sí, no estaba. Sí, no estaban los planes de Alan Benítez. ¿Y hoy cómo queda? Después, ahí termina todo con mi monólogo, veo. ¿Cómo queda? El jugador en el caso de Alan Benítez hay dos situaciones. Llegó con bombo y platillo Olimpia, salió por la puerta de atrás. A Cerro, no sé si llegó con bombo y platillo, pero llegó con una expectativa importante y para mí que se va también por la puerta de atrás. Porque hoy la pérdida de Alan Benítez me parece que el hincha de Cerro sonríe más antes que poner una cara triste. Mucho no aportó a Cerro Porteño. Yo no recuerdo algo bueno de Alan No logró Benítez en Cerro. afianzarse, no fue el dueño de la posición. Entramos en el campeonato del año pasado. Pero está bueno, está ahí nomás. Sí, No, bueno, no sé si le va a extrañar. Después, sin ser tan determinante. Él queda mal, entre comillas, cuando es expulsado ante Guaraní temprano. Pero algo más. Ese partido. Disculpame, niña, Luis Fariña. Se queda Luis Fariña y responde y dice que vos tenés Gustavito, Chiqui. Así, ¿cómo no voy a querer que se quede si yo pedí por él? También. No tenés Gustavito. Mismo caso de Alan. No, acá tenés dos modelos. Y repito, nadie quiere herir ni entrar a hacer una grieta interna en Cerro. Si Chiqui Arce dice, ¿cómo no voy a querer que se quede si yo pedí? La oferta que le da a Fariña no satisface a Fariña. A Alan Benítez, y yo me estoy haciendo cargo, Cerro le hizo la oferta a los dos. A Fariña, no voy a decir ya técnicamente porque no quiero meter la pata. Voy a decir, ¿qué es lo que no, yo sé que tenés. No, pero que periodísticamente uno puede. Bueno, ¿es dónde me quedé? Yo no sé si queda mal parado el propio jugador. El que se queda mal parado el técnico. Brillante la lectura que le dio el técnico. Fariña. Se le hizo la oferta.
Alan Benítez tiene oferta de renovación. Los dos tuvieron oferta. No es que Cerro le dijo andate. Cerro le dijo si se quieren quedar. Esta es nuestra propuesta. Esta es nuestra propuesta. Las condiciones. Y Fariña dijo no. Y ayer se despedía Alan Benítez en Cerro. ¿Cómo, Chiqui? ¿Vos me entendiste ya? Te entiendo. Le dio toda la confianza al técnico y... Ahora Fariña dice, ¿cómo no voy a querer se quede si yo pedí? Fariña fue titular. Pero ayer que queda mal el jugador, no, Chiqui. Es el jugador que queda mal. Sí, por eso yo decía también. Porque vino y no rindió Alan Benítez. Alan Benítez jugó mucho partido. En Olimpia lo mismo. Y en Cerro, los dos yo lo que te digo es que esta es una cuestión. Pero entonces le van a defraudar a Chiqui, dice. Sí. Y yo lo que entiendo en una cuestión económica es que Cerro maneja el dinero. Chiqui, vos serás buen técnico, hace campaña social, decís Cerro de mi vida, pero que maneja el dinerillo en Cerro es la dirigencia. Esta es nuestra realidad, así le dice claro. esto. Sé que Chiqui que le querés, pero esta es nuestra realidad. Y yo te puedo decir a vos, Chiqui... Pero también yo le entiendo a la directiva de Cerro, porque no es para hacer más esfuerzo por Alan Benítez, es hasta lo que le ofreció nada más. Y si esto no agarra a mi hijo... Yo no estoy, lo que te digo porque es que también por Fariña. Y claro, no son los dos que... Vos le das lectura, si un técnico en conferencia de prensa te dice, ¿cómo cuando le preguntan y Fariña, cómo no si yo pedí que se quede y se va? Es porque no hay un acuerdo económico. Sí. Y Chiqui no le puede decir a la administración de Cerro, me dice el jugador que pide esto, porque la dirigencia te puede decir, Chiqui, te queremos mucho, pues no le vamos a pagar. Y después viene el caso Alan Benítez y dice, ahí dice Alan que tiene una oferta de fútbol de la MLS. Sí. Y le puede decir la dirigencia de Cerro, no vamos a competir con ella. Es una cuestión muy, no hay que tomarlo tirado de los pelos esto. Porque si Chiqui dice en conferencia, yo quiero que se quede, Fariña se va. Y Cerro le hace la oferta. Y el jugador le dice no. Hay demasiadas cosas acá. Encima de esos dos jugadores, como dice el niño, nunca fueron tan determinantes Cerro Porteño. ¿Pero quién pidió? Pero Alan era más titular que Fariña. Titular. Sí, Fariña era de la posición. Pero Chiqui después en los últimos partidos lo puso a puso un poco más. Pero por ejemplo, si nos guiamos por el partido el miércoles exclusivamente, Fariña estuvo en la banca pero ni cerca de ingresar. Alan sí fue titular, por eso ese es un caso más llamativo, porque ahora, 2 días después... Vamos al proceso inaugural. Inaugural digo bien. Sí. Que esto comience de nuevo. Alan lo quiero, sí, Chiqui. Fariña lo quiero, sí, Chiqui. Porque así fue el comienzo. Y ahora le trancaron. Por eso el llamado dijo en conferencia, no es que estamos nosotros entrando en chismerío. Alan Benítez jugó contra Palmeiras y se despidió ayer. Como dice el niño, independiente haya cansado o no, el que le dio la confianza a Alan es Arce. Sí, él decide el equipo. A Fariña en los últimos 4 o 5 partidos jugó Fariña. Jugaba Fariña. Y Alan jugaba. Sí. Entonces, a eso no me voy. ¿Sí? Le sacaron a Chiqui. Porque si Chiqui sabía, a lo mejor no le ponía a Alan. Claro, porque hablamos de... eso vos entendés. Claro, que le va a poner un jugador que le va a poner a vos si vos te vas. Sí, ya sabés que no va a seguir, ¿para qué te va a hacer jugar? Claro, como también del otro lado, mira Chiqui, es cierto, se va Alan, pero mira, vamos a pedirte a Brian Zamudio. Le puedes jugar en esa zona, le puede decir la directiva de Cerro. Yo creo que esa es la lectura. Para el torneo local, Brian Zamudio te cumple ese... ¿Y para qué le puso a Alan en el partido lugar anterior? Por derecha. No, pero estamos hablando de lo que pasó en el partido anterior, no de Brian. Para lo que vendrá. No, ¿qué pasó en el partido? ¿Por qué Alan jugó cuando se fue de Cerro? ¿Se entendió lo que digo? Sí. Yo creo, tratando de interpretar que ¿para Arce qué tenía hacerlo jugar a un jugador que ya sabían que... Se despidió ayer. No, y por eso tenía ¿O vos esperanza? querés que Cerro le va a decir a Chiqui Arce? Chiqui, bueno, profesor se llama acá en Colombia. Profe Chiqui, vos sabés que le estamos despidiendo a Alan. O se vino a despedir porque no hubo acuerdo. ¿Ves, pues? Cerraron los números. Y después, y en otro momento me no le decía Chiqui, vos pediste Chiqui, vamos a darte. Eso es lo que estoy diciendo.
Ganale al dolor con Etirol, estamos todo el día contra el reloj, estudiar, trabajar. Apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allí, entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etirol 400, ganale al dolor y seguí haciendo todo lo que querés. Etirol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Llega una nueva edición del Shopping Day. Desde hoy hasta el domingo te esperamos con hasta 60% de descuento en locales adheridos, más de 60 tiendas, beneficios con bancos, música en vivo y mucho más. Además, en estas fechas puedes hacer tus donaciones de abrigos y alimentos no perecederos que serán destinadas a fundaciones. Shopping Mariscal El Gran Corazón de Asunción. En Comisipar, solicita el crédito de consumo con tasa del 18,50% hasta 72 meses de plazo, sin gastos administrativos, seguro de vida, incluido, exento de IVA y con retorno cooperativo. Ingresa a la página web en redes sociales Comisipar, 50 años liderando e innovando. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, de nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Chiquiarte tiene contrato de 4 años. La convivencia tiene que ser buena en Cerro. Sí, porque es largo el contrato, es largo el matrimonio. Sí, hay posibilidades. Rolón hace poco nos decía su representante, César Argüello, que tenía alguna intención. ¿El fútbol argentino? No, fútbol chileno. Chileno era. Colo. En ese momento había sonado. Y así nomás la vida. Patiño también, otro que había alguna oferta dando vueltas o alguna intención. Alexis Duarte. Creo que ahora que Cerro se elimina de Libertadores es el momento como para venderlo a Alexis Duarte. Porque después... ¿Qué hace con Claudio Aquino? ¿No lo va a transferir? A la puta de yo creo que si tiene... Exacto, ahí está. Tiene que tener alguien para reemplazarlo. Pero no sé si da para desarmar así todo el plantel. O sea, Alexis yo digo porque el más... Va a pasar el tiempo y Cerro tiene que vender. Y Cerro va a tener que vender a Duarte. Y por eso me parece que este es el Duarte momento. El más transferible. Ahora, el mejor de Cerro Porteño fuera de Jan. Completamente. Duarte, convenimos. Totalmente. Aparte de Jan, el mejor jugador de Cerro de Nicaniza es Duarte. Hay uno que se va al cierre, envía al córner. Al córner, sí. Que sale de atrás. Pero de la gran a otro nivel, Duarte. Dejó por el suelo de Palmeira, caído, siguió. Lo que tiene que hacer Cerro es, si llega la oferta por Moreno Martín, y dar. Y no era que se desmayaban de emoción. Y no sé. Acá en esta mesa, ustedes, ¿por qué no me dicen? ¿Por qué no me decís lo que yo dije de Moreno? No, yo admito. Me gusta que no soy necio y el domingo pasó a las 23 porque no todos. A esa hora ya tienen algunos sueñitos y no pueden ver. Y dije, y me retracté para que no pudieron ver fútbol a lo grande TV. El Pancho, pero no, ya durmió. Tiene cara que duerme los domingos temprano. Sí, temprano. Yo me retracté de mis palabras lo que había. Una cosa es verlo en cancha, porque anteriormente no podía, por algún motivo, porque estaba en otra designación, en otro partido, no podía verlo en cancha. Y en cancha tiene momentos robóticos, para no decir que parece un jugador de Exa. Porque cuando lo vi allí dije, no puede ser. No, porque por TV me enamoré. Una cosa. Pegaba el grito cuando veía por televisión, le tiraban el cerro. Por TV una cosa verlo. Pero allí en cancha, esos movimientos. La más grande frustración de Cerro, ¿sabes quién se llama? Moreno Martín. En realidad que tiene varios, no solo Moreno Martín. A lo largo de la historia. A nivel cuando le traen. No, lo oye Moreno Martín. Pero cuando lo traen a Moreno, paralizó el tránsito. La gente lloraba. No, el tránsito a nosotros nos paralizó. Nosotros hacemos minuto a minuto de ¿Dónde estaba el avión? ¿Dónde está el avión? Está pasando por un muchacho. Está pasando. No, a todos. El dueño del avión. Calificamos la avenida. Una cosa es la información que vos querés suministrarle al público y que mandamos a Rodrigo acá a la vuelta. Eso es verdad. Eso es verdad. Cuando fue al aeropuerto es verdad. No vaya a confundir información con opinión. No. Vos estudiaste periodismo, pero en ese momento no era el momento. Esa es la todo lo que está haciendo. Está informando. Claro, pero a otro jugador no lo íbamos a seguir así. Yo califiqué. Pero claro que no. En su momento. Porque es Moreno Martín. Yo califiqué. Venía con. Vos te volviste loco. Yo también. Goleador de la eliminatoria. Chapa. Porque puede ser así. que traía, el avión, como toda. Yo también. Sí, claro. La señora siguió ahora la página de Cerro. Así estábamos. Esta mesa no quiere admitir lo que yo con experiencia le dije. Tranqui, hay que darle tiempo a Moreno Martín, dije yo en la mesa. No mentí.
Yo no dije que iba a venir a fallar. Yo no dije que la expectativa no iba a cumplir la expectativa. Yo lo único que le dije, si se va a adaptar a Cerro, ¿cómo jugar? Es lo único que yo dije. En la medida que sube la expectativa, cuando vos no llenás, eso es terrible, porque esperás demasiado. Y si no se da, parece que vos dirás, sobre. ¿Qué pasa si yo publico acá una publicación que dice, fútbol a lo grande tiene la primicia todos los días? Tenemos lo mejor de la primicia. Nadie como nosotros. Voy a poner en primera persona. Y vos escuchá, no dice primicia. Claro. Y después pongo un ejemplo. No dice. La expectativa de Moreno Alti fue demasiado alta. Demasiado. Por eso es esto. Cuando vino al Biobío, calladito no me vino porque rompieron con Libertad. Sí. Con Guaraní se fue a Cerro. Cuando se fue a Fernando Romero de Nacional, se fue. Pero Moreno Martín no era uno más. No. Entonces, con la información enloquecimos. Me incluyo, de prestigio, de jerarquía, su historial. El tema es que se le dio demasiado. Y cuando eso ocurre, pasa esto. Ahora dice el niño que hay interés de afuera. Y yo pregunto en esta mesa antes de Luis, si vos fueras Zapata, contéstame bien. ¿Lo transferí hoy? Yo sí. Si vos fueras Zapata de Nicaniza, ¿lo transferí hoy? Sí. Si vos fueras Francisco López, ¿lo transferí hoy? Le llevo hasta el aeropuerto y le hago subir, así como A le la bajé puta, el no avión, terminó le todo, llevo. qué irónico, a la puta, y vos. Sí. Y bueno, Sí. un segundo. Me gustaría consultar por Luis Fariña, un futbolista que ahora está teniendo partidos de seguido y está demostrando. Hoy de vuelta un gol, al igual que el clásico anterior de Liga. ¿Qué opinión tiene sobre este futbolista? Principalmente porque usted suele insistir mucho con el tema del mediapunta, ese enlace entre el mediocampo y el ataque. ¿Qué le da a Luis Fariña al juego de Cerro Porteño? Y también teniendo en cuenta que su contrato vence el 30 de junio. Si solicitó algo ya especial para él. ¿Por qué me preguntabas sobre Fariña? Tantas veces ya hablé sobre Fariña aquí. ¿Querés que te repita todo? Imagínate si cuando no jugaba quería que se ponga a punto para jugar. Siempre nos ha gustado, por eso pedimos su vuelta en aquel momento, lo esperamos mucho. Ha pasado por innumerables situaciones de dificultad, lesiones, contagio. Él tuvo COVID, tuvo influenza y ahora está bien. Yo creo que no todavía en el nivel que necesita, el ritmo que necesita, pero agarrar confianza jugando así bien como jugó el clásico, convirtiendo, y como hoy también convirtiendo de vuelta. Eso no, preguntarle al doctor Ariel. Yo quisiera que continúe ahora sí en relación. En relación al tema, en lo contractual hay que preguntarle a Ariel Martínez. Yo quisiera que continúe, se fue. Otra cosa, A.E. Barrientos, ¿sabe acá A.E. Barrientos quién es? A.E. Barrientos. Carrascal fue adquirido también por Cerro, pero Cerro Porteño negoció con el club América de Cali. ¿Y con Piri de Mota? Piris Zamota se le compró un porcentaje, sí, se le compró un porcentaje del Flamengo. Se compró incluso. Sí, porque le hicieron contrato largo a Piris Zamota, 3 años de contrato. Y bueno, y ahí está Coisaque Barrientos, ahí tiene dos ya, Piri de Mota y Carrascal. Y Jan, el otro al cual se le compró el pase y se le hizo un contrato largo. Muy bien, así nomás la Pero Jan justifica su presencia. Sí, totalmente. Yo admito que en su momento también, obviamente, por todos los pergaminos, por cómo llegaba, goleador sudamericano, uno generaba expectativa, pero después al verlo pasar, ya pasó el periodo de adaptación, ya está, tenía que haber sido entre los últimos 3 delanteros que trajo Cerro, Churim, Boselli y Moreno Martins, el que más cartel tenía era Moreno Martins, pero el que menos se adaptó y el que menos aportó es Moreno Martins. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperar el PY, recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias Calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia del Sol Seguros.
Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado, te invita hoy a aprovechar el descuento de 400 guaraníes menos por litro en todas las naftas. Conoce las estaciones adheridas en @EnergyPY en Instagram y Energy Paraguay en Facebook. Energy, energía de calidad al precio justo. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Sika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cebellera 1751 Casi Cupichec o llámenos al 729-6060 Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa, Midea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad, Midea. Los electrodomésticos Midea te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Sentite en casa, sentite Midea. Simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. En instante, Fernando Fernández, en la conferencia de prensa en guaraní. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado, te invita hoy a aprovechar el descuento de 400 guaraníes menos por litro en todas las naftas. Conoce las estaciones adheridas en @EnergyPY en Instagram y Energy Paraguay en Facebook. Energy, energía de calidad al precio justo. Cubiertas y cámaras para moto Kinda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Kinda. Llegó VPay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, acceded 100% online y sin costo. Activa VPay, nuestra aplicación móvil, visión banco más digitales más humanos. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Vamos a poner porcentaje y después la fiera Fernando Fernández. Comenzamos, niño. ¿Qué partido hoy? Antes, admito que me colgué porque estoy viendo lo de Da Costa, que también le quiere Atlético Nacional. Francisco Chico da Costa. ¿Jugador de Denis Ganiza? Tenía razón, Denis. Tenía razón, Denis. Tenemos que hacer una remera que diga Denis tenía razón. Ese iba a rendir más en Cerro Porteño que Moreno Martín realmente. Iba a ser más barato también. Y le iba a salir más también, de todos los colores hizo goles. Sí. Guaireña Nacional, hoy a las 10. Debía decir a Oscar Ulión que ayer habló Emilio Daer. Sí. Y hoy tenía que cerrárselo de Fariña. Habló a las 19:10. Ayer habló así mismo y dijo lo de Fariña. Así mismo. Oscar de Neva. Y que hoy pasado, o al mediodía, o pasado al mediodía se cerraba. Ya que ya está con Emilio Daer. Hablamos que lo quiere. Hablamos, sí. Y quiere un volante central más. Y quiere un volante central más también. Oscar Ulión, tranquilo nomás, Oscar. Ayer. Los dos nombres tengo ahí. Guaireña Nacional. Guaireña Nacional. Guaireña local. Guaireña. Guaireña Nacional. Vito Villalba. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 50-50. Denis Ganiza. Perdón. Él tiene que la última fecha. Estoy un punto arriba de Denis. 60-40. ¿Quién gana? Guaireña gana. Local. Y ahí, si vos ganás, se equivoca el empatado de y vos, Francisco López. 40-60. Nacional. Pero no tenés incidencia. No, yo no tengo incidencia. Cumplimiento y vamos a hacerle votar a ellos. Sí, claro. Contigo, tenemos que definir tercero y cuarto. El cuarto para premio. ¿Cuánto hay diferencia? 4 hay. 4 tenemos entre nosotros. Guaireña Nacional. ¿Qué dijo? Porque me desconcentré. 40-60. Nacional. Nacional, tiene que haber puesto, ya tratar de salir del fondo. 50-50. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam no marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. ¿Saben en qué momento del año es? Es el mes aniversario de Super Espuma. Eso significa que hay 40% de descuento real del 1 al 31 de julio. En el mes aniversario de Super Espuma, dale bienestar a tu vida. Super Espuma, 46 años cuidando el descanso paraguayo. La Loteadora Inmobiliaria te trae fracción residencial La Victoria, ubicada a 30 kilómetros de Asunción, lotes con 450 metros cuadrados, con servicios básicos, luz, agua y doble avenida empedrada. A 10 minutos del centro de Guarambaré, comunicate al asterisco lote o en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Qué partido? Sol de América, Ameliano.
Sol de América Ameliano. Sol Ameliano, arranca Víctor. 50-50. Empate, Francisco López. 40-60. ¿Quién gana? Ameliano. Niño Jorge. 50-50. Empate, y vos, Denis Caniza. 60-40. ¿Quién gana? Sol de América. América. Stanley presenta el vaso Everyday para disfrutar el vino, el whisky y la cerveza en la temperatura ideal. Conoce más en @Stanley_PY y en tiendas autorizadas. Las SUV GAC, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor, generadores DLC Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. Para que comprar si puede alquilar, Renta Magno, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos acompañando tu progreso en Ciudad del Este. Luque Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Magno, herramienta más en su obra. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapocadril y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Su pizza, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país y La Pradera, lo mejor en lácteos. Saludos para Ever Hugo Almeida cumpliendo años. Muchas felicidades a Ever Hugo Almeida. El bar en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. Cerro Tacuarel. Víctor Villala. 60-40. Cerro, Denis Caniza. 50-50. Y si así te va a pelear. Y sí, sí, igual no hace falta que cambie todo, pero está bien. Estrategia. Pero uno va a pegar, pues si pega. Claro. No. Tiene más sencillo, posibilidades. tiene más probabilidades. Si cambia. Llegó, Francisco. 60-40 voy con Gana Cerro. Cerro y vos, niño. 60-40. Gana Cerro. Él te dijo ayer. Vamos, miti. Y no, yo voy. ¿Y por qué? No, yo no arreglo, no. Por ética no puedo En La Plata no hay amigo, ¿no? Escucha, dice que vos no sos ¿Qué ético. pasó? Y él dice que por ética no arreglo. Es lo que le dijo Denis Caniza. No, hay que arreglar. Se vuelve todo. No, a mí bueno, no. listo. El bar en un partido como seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Cumplimos 10 años y queremos que cargues sin parar. Con tus tarjetas de crédito Bancop tenés 20% de ahorro en todas las estaciones Shell del Grupo Mau el 5 de julio. Y además acumulas puntos, ingresá a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Resistencia, libertad. Resistencia, libertad. ¿Listo? Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 40-60. ¿Quién gana? Libertad. Vos, Francisco López. 40-60. ¿Quién gana? Libertad va por el récord de puntos. ¿Qué tiene Israel? El autoría. Exactamente. ¿Cuánta distancia hay? Su récord de puntos. O sea, el de Israel lo que, Así es. lo que va a buscar. ¿Y vos, libertad? 50-50. Empate, ¿con quién juega? Resistencia. ¿Y vos, Denis Caniza? 60-40. Libertad. La Agrícola está de Seguros Generales, seriedad de seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Perdón, resistencia, disculpame, Denis, vos le dijiste a Denis. Sí. Pero estás seguro, Denis, no querés cambiar. No querés cambiar, Denis. Yo, a mí me conviene el resultado que pusiste. Pero Denis, es muy jugado, Denis. Ahí te Se puede. está jugando con el tema del promedio, necesita puntos. Me Hace está 6 dando partidos que mucha no. ventaja, Libertad ya Denis. salió campeón, ¿Vos decís qué? tiene la copa. Gana Reci. Reci le gana libertad para Denis Caniza.
Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues chupé Quitadol. Desde EMSA Inmobiliaria cumplimos tus sueños. Hacemos crecer tu inversión. Ahora con nuevo lanzamiento en Pedro Juan Caballero. Puedes adquirir tu lote propio en la urbanización Terrazas de la Mambay 2 y 3. Con cuotas desde 254.000 guaraníes. Síguenos en redes como @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo, donde podés hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí pagos con el logo BNF, ingresa a bnf.com.py, BNF, siempre cerca tuyo. Acaba de decirlo, Arturo, fuera de aire. Y se cumplió. Arquitecto Lagoto, le acabo de decir a Denny Caniza y que vos ibas a llantar y efectivamente llantó. Denny, como siempre, en contra de Guma. No aprende este muchacho, dice por vos. Ocurre que tiene que ser la contra de Víctor Villaga en el porcentaje. Porque si es como Víctor, Víctor gana. Sí. Está a 1 de distancia en la última fecha. Claro. Si A dice Víctor, B tiene que decir Denny Caniza. Ahora Chevrolet con su modelo Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.lasobera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pichugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas, filets y mucho más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. Porcentajes fútbol a lo grande. Marca registrada. ¿Qué tenés, niño? El siguiente partido en la jornada es el del domingo. ¿Puedo plantear algo? Yo quiero ser buen competidor. Porque seguro, Denny, te mantenés en los 4 que pasaste. No hay ninguno que quiera cambiar. Por las dudas te pregunto. Te voy a ganar, Víctor. Bueno, por las dudas. Lo que te va a decir que cuando le entregue la guita lo que ganó, quiere que vos hables. Sí, claro. En nombre de fútbol a lo grande, vos le vas a decir, Denny Caniza, este es el dinero. Sí. Muy bien. Perfecto. Juega al contra, él es el contra. Sí, perfecto. 12 de octubre, General Caballero, el domingo. Si Resistencia a Libertad, yo te digo, hasta empate puedo ir. Hasta empate puedo ir. Pero te mantenés entonces, los 4 perfecto. Seguimos. El estadio sin cancha de momento, estamos esperando. 12 de octubre, General Caballero, ya están llegando. 11 terminó la recorrida en Itagua. Van a ver si habilitan o no para partidos nocturnos. Pero hasta aquí no. Pero hasta aquí no. Si no se habilita, se juega en cancha de Sol de América. Viernes, 13:40. De 12. Entonces va a ser en Itagua el partido. Yo creo que se habilita. 12 local ante General Caballero. 40-60. General Caballero de Mallorquín. ¿Vos? 60-40. Gana 12. Gana 12. Vos, niño. 50-50. Empate. ¿Vos estás último? Sí, estoy tratando de salir último día. Por eso hago lo opuesto a Pancho. Voy con Víctor, 40-60, gana General. Quiere decir que Víctor y Denny pelean por el título. Sí. Y vos... Yo soy Ameliano, intentando salir. ¿Y vos? Y yo estoy peleando el promedio, sí. Correcto. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, Arreidos de Maya, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Casi Calambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981 543 Wilmar SRL. Ferroparecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferroparecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. Guaraní Olimpia el domingo. Decidí prestigio caridad de Exigimpaco, más de 40 años llevando energía al país sin Paco. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. ¿Qué te dijiste, niño? Guaraní local ante Olimpia. Guaraní Olimpia. Víctor Villaga. 60-40. Guaraní le gana a Olimpia. Así es. Ah, le gana luego. Le gana Guaraní. ¿Y vos, Denny Caniza? 50-50. Empate. ¿Y vos, niño? Quiero esperar a Pancho. Vos, Francisco López. Empate. 50-50. ¿Y vos? 60-40. ¿Quién gana? Guaraní. Guaraní le ganó.
Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Dice el arquitecto de la Goto, si Pancho, perdón, Francisco López sale último, le doy un ladrillo de premio. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso y en Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Farmacias Catedral, todos los viernes abonando con tu tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria tenés 30% de descuento. En todas las sucursales hace tu pedido al 627-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Tupi, llenando tu hogar de felicidad. Te esperamos en el showroom más variado del país, sobre Avenida Boyén, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas online en tupi.com.py o llamando al call center 021-569-9000. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Vamos con la intermedia. Hoy arranca una fecha más en la categoría intermedia. Vamos con todo el repaso de lo que se vendrá. 2 partidos hoy en Ciudad del Este. 3 de febrero, Santaní a las 17. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontra tu restaurante, bodegas y mercados favoritos en pedidos ya. Recibir tus pedidos en minutos a la NGO. Más de desarrollo de juegos, Pastoreo Independiente juegan el domingo a las 10 de la mañana. Barta, la mejor batería de Europa a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontrarás las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gold de Media Cancha. Con CNT, los mejores premios, una Chevrolet Tracker, 2 departamentos amolados a estrenar, 500 millones en Mitsubishi Montero y una Toyota Corolla Cross por solo 10.000 pesos. CNT por Emoy. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay y Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay. Ingresa a postulatecam.com. Más de repaso de partidos colegiales. 2 de mayo se juega en cancha de General Díaz este partido el domingo. 10 de la mañana, colegiales 2 de mayo. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central en las sucursales en de ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a bmayflores.com. Regala amor. Regala Bmay Flores. Buscas un utilitario resistente y económico. Buscas un Tata, el más grande de Asia de Volcán Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India. Utilitarios desde $11.900 contado. Financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Representa y distribuye Autologic S.A. Más de repaso de partidos. River Martín Ledesma el lunes. Nuevo horario para este partido del Quelito, 14:30. Guaira Piso para sus pisos cerámicos, porcelanato, de baño y griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Lar del Tuy, Camino Lucas San Lorenzo, ruta 2, capital, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17,5, Loma Petá, ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte de barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para sorteo increíbles premios mensuales. Una compra que vale un gol, promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Más de repaso de juegos. San Lorenzo Trinidense el lunes 19:15. ¿Qué partido este? San Lorenzo Trinidense. En la Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero, que interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. En la Plata Empeño es justo lo que necesitas. La Paraguay Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, urbanización Parque del Sur 1 y 2 en el servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia, posesión inmediata. Comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Hay prendas que cuentan historias para eso y para cada situación. Base tiene un producto perfecto para jugar tu ropa en tu detergente limpia azul, suavizante, quitamanchas y plancha fácil. Base, un mundo de limpieza. Así es, repaso el fin de semana, donde se destaca ya inicio de semana el lunes.
el segundo San Lorenzo recibiendo al primero Trinidense. Llegó la Liquiban de Electroban, cocinas, equipos de sonidos, muebles y mucho más al mejor precio. Ingresa a electroban.com.py y recordá que con tus tarjetas de bancos aliados tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Escribinos al 0982 60 2020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezá a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Subellala, así como también la avenida Mariscal López son territorios Erimark, donde encontrás accesorios de marcas poderosas instaladas por especialistas con todas las garantías Erimark, porque la fábrica no te dio. Si sos un verdadero fanático del rally, hoy de 14 a 20 horas, tus cargas desde 100.000 guaraníes en Supra 95 de ciudad te llenan de premios, floteados completos para tu vehículo, vales de descuento en combustibles, kits de accesorios y mucho más. Te esperamos en la Copetrol de Mariscal López y San Martín. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zapotón, Caracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Vamos con el repaso de la fecha 22. Hoy Guaireña Nacional a las 17. Convertirte en el profesional que querés ser en la UCSA. Están abiertas las inscripciones para que inicies tu carrera en las ramas de Ingeniería Empresarial, Psicología y Tecnicatura Superior en Construcción Naval. Seguinos en Instagram y Facebook. UCSA, el futuro está en tus manos. En Toyota Ocean nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Se llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Más de repaso de partidos. Guaireña Nacional, decíamos a las 17 en Villa Elisa, Sol de América, Ameliano 19-15. Hoy y mañana Stock Express tiene un ofertón para vos, 20% de descuento en todas las marcas de gaseosas y cervezas. Lo que escuchaste, 20% de descuento en gaseosas y cervezas. Anota bien y aprovecha para tu fin de semana. Te esperamos en todos los locales de Stock Express. Mili Empeño, mientras arregle su huella sobre plata, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Visita el Jeep Renegade y aprovecha el precio promocional con cuotas de... Más de lo que se vendrá el fin de semana, Cerro Porteño, Tacuaret, mañana a las 17. En Bristol festejamos nuestro aniversario a lo grande y regalamos increíbles ofertas en todos los productos. Aprovecha con la compra de cualquier producto, también recibís una cuota de regalo. Cumplimos 42 años y la agasajados sos vos. Escribinos al 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Ergeyala, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfruta mucho más la vida. Hacer el fútbol Álamos, porque Cisvinos Álamos distribuye representa frutos de los Andes. Resistencia a Libertad juegan mañana 19-15 en el Defensores. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 446 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud y belleza más tu economía. Rubilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubilock Alarmas, estés donde estés. El domingo estos juegos, 12 de octubre, General Caballero a las 16. Ya probaste suerte o ingresás a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro. Te registrás y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo bonos para jugar. Ingresá a Slot del Sol Online, es hoy. Llega una nueva edición especial del Shopping Day. Desde hoy hasta el domingo te esperamos con hasta 60% de descuento en los locales adheridos. Más de 60 tiendas, beneficios con bancos, música en vivo y mucho más. Además, en estas fechas puedes hacer tus donaciones de abrigos y alimentos no perecederos que serán destinadas a fundaciones. Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. El domingo 18-15, Guaraní, Olimpia en Dos Bocas. Canal al dolor con Etidol, estamos todo el día contra el reloj, estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, entonces nos paralizamos. Etidol 400, canal al dolor. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comecipar, con tus créditos nuevos participan en sorteos mensuales. 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información ingresa a comecipar.coop.py. Comecipar, 50 años liderando e innovando.
El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado, vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Llegó a recuperar la Z, hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperar el PY, recuperar la Z, hombre, de venta libre en farmacia, calidad Fopasa. Así repaso de la fecha 22, hoy arranca todo con 2 juegos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con los asegurados, lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 El Sol Seguros. Desde Control alentamos al cuidado, diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control of Your Ama como vos. Energy, el emblema paraguayo mayor crecimiento en el mercado, te invita hoy a aprovechar el descuento de 400 guaraníes menos por litro en todas las naftas. Conoce más en las estaciones adheridas en @energy.py en Instagram y Energy Paraguay en Facebook. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Cansado de goteras, infiltraciones y humedad? Zika soluciona tus problemas. Zika, el líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Guaireña Nacional hoy a las 17. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merece un servicio médico integral de acuerdo a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subellana 751 Casi Copecheco, llámenos al 729-6060 Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa, Midea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad, Midea. Representa y distribuye Peritame S.A. Riffle es la transmisión recomendada para tu moto, calidad original de la 1045 Titanium con Riffle hace más de 15.000 kilómetros. Llegó VPay, una solución digital para hacer de todo 100% online y sin costo. VPay de Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Marisco López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más, Frutica. Fortín más Frutica, presentan Guaya Coco, todas las fiestas de los paques de rinde y cócteles de solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guaya Coco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Sol de América Amiliano juegan hoy 19-15 en Villa Elisa. Tus electrodomésticos deben ser Jam la marca que quiere la gente, representa y distribuye Global S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿Saben qué momento del año es? Es el mes del aniversario de Super Espuma. Eso significa que hay 40% de descuento real del 1 al 31 de julio. En el mes aniversario de Super Espuma, dale bienestar a tu vida. Super Espuma, 46 años cuidando el descanso paraguayo. La Loteadora Inmobiliaria te trae fracción residencial La Victoria, ubicada a 30 kilómetros de Asunción. Lotes con 450 metros cuadrados, servicios básicos. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán